Capítulo. Una chispa de lo divino, o más que uno, la pureza era un concepto difícil de comprender. En esta galaxia vil y corrupta, ¿cómo comprender la verdadera santidad? ¿Cómo concebir un estado de absoluta divinidad por sí solo? Por sí solo carecía de significado. Era simplemente una palabra para dar la debida dualidad a la inmundicia y la decadencia, siempre comunes. Permitía comprender la realidad en la que se debe vivir. Era mucho más fácil, en cambio, decir que ciertas cosas representaban la pureza. Los conceptos podían trascender los pensamientos de quienes estaban condenados a la baja mortalidad, pero las cosas materiales podían concebirse y comprenderse de forma precaria. Cuando se contempla la santidad, los pensamientos siempre se dirigen hacia el Dios Emperador, el trono dorado y la gloriosa tierra. Aunque, en realidad, la mujer conocida como Weishechne dudaba que Terra fuera tan sagrada como decían las leyendas. El mundo natal de la humanidad ya no conservaba vegetación. Todo estaba cubierto de construcciones artificiales. El planeta era una metrópolis contaminada por la contaminación, con imponentes arquitecturas construidas sobre los restos desmoronados de antiguas estructuras. Impresionantes estatuas y murales adornaban cada pared, mostrando eventos de importancia histórica y religiosa. Estos podían distraer y asombrar, sin duda, pero bastaba con rascar la superficie para ver que, bajo el brillo, se veía lo destrozadas que estaban las cosas. El hacinamiento llevó a miles de millones de personas a vivir en la pobreza, y el cielo hacía tiempo que estaba cubierto por una nube de humo que bloqueaba el sol. Las altas esferas conspiraban y se divertían entre sí, mientras las bandas campaban a sus anchas en la extensa subcolmena para luchar entre sí y arrebatarles lo que querían a la asediada población. El resto del imperio jamás vio esto, o quizá prefirió ignorarlo. Millones de peregrinos acudían cada año a rendir homenaje y venerar este lugar de reverencia, a contemplar las puertas del palacio imperial y saber que su señor descansaba en su interior. Les reconfortaba saber que, a pesar de los males en sus fronteras, podían confiar en la protección del emperador, que aquí, en estos terrenos sagrados, podrían acercarse a él. Francamente, Weiss no le veía mucho sentido a todo aquello. Parecía una pérdida de tiempo y recursos. ¿Acaso no se podrían hacer mejores cosas? ¿No podría destinarse todo este esfuerzo a ayudar al imperio contra sus numerosos enemigos? Los enemigos a las puertas eran cada vez más numerosos. Para ella, parecía un conjunto de prioridades distorsionado. Pero al mismo tiempo, estaba demasiado concentrada en otras cosas como para contemplar realmente el asunto. Weiss contuvo una mueca al sentir las puntas afiladas del casco penetrar en su cráneo. No se clavaron demasiado en el hueso, simplemente se adhirieron a su cráneo para completar el proceso al que se sometería. Numerosas otras púas perforaron su carne, clavándose en el hueso. Cada una estaba conectada a cables que se adentraban en la pared, siguiendo un rastro kilométrico a través del complejo. Todo esto para atar su alma a aquel aclamado emperador, a Dios. Todavía no estoy segura de cómo me siento al respecto, pensó Weiss mientras los adeptos del Mechanicus le ataban las manos, los pies y el torso a la mesa. Estaba desnuda, pero no armó ningún alboroto. A su edad, sabía cuándo era apropiado preocuparse por la modestia y cuándo no. Pero claro, nunca he sido muy aficionada a la religión en general. A pesar de sus reservas, sabía que era necesario. El aura funcionaba de forma diferente allí, invocando poderes extraños a los que aún se estaba acostumbrando. Pero aún más, su potencial psíquico la obligaba a tomar precauciones, tanto para ella como para quienes la rodeaban. Una mente desprevenida podía ser la puerta de entrada a cosas terribles. Weiss se estremeció. No quería pensar en eso. Sorprendentemente, el sangrado fue mínimo. La mayoría de las púas entraron con tanta limpieza que apenas hubo espacio para que la sangre escapara. Sin embargo, por muy finos que fueran los instrumentos, era inevitable el dolor de las múltiples punzadas. A lo que, en definitiva, se reducía este procedimiento. ¿De verdad es necesario?, preguntó Weiss mientras uno de los adeptos inventaba una broma. El proceso de vincular el espíritu al avatar del omnisiano es fácil, niña, dijo la mujer con voz sintética, con la boca reemplazada hacía tiempo por un boxcaster. Sentirás dolor. Esto es para asegurarte de que no te muerdas la lengua. Apenas soy una niña, murmuró Weiss. Recordó su vida en Remnant, viviendo hasta la vejez. Había vivido tantas luchas, tanto derramamiento de sangre. Y aún más, tanto sacrificio. Ruby, he soportado el dolor. Así no, respondió la adepta. Puso la mordaza y la ató firmemente. Prepárate, jovencita. Empezamos.
Casi en cuanto pronunció esas palabras, comenzó el proceso de atadura. Un fuego recorrió el cuerpo de Weiss. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se convulsionaba, empujando contra sus ataduras. Estas la sujetaban firmemente, manteniéndola atada a la mesa. Las ataduras se le clavaron en la piel, extrayendo sangre que caía por pequeños canales y desaparecía en el suelo. Arqueó la espalda al máximo, doblándola con tanta fuerza que temió romperla. Las púas, que antes le dolían, ahora eran un tormento absoluto. Donde las tocaban, sentía como si hielo y electricidad le quemaran la carne. Lo peor de todo eran las que se clavaban en su cráneo. Enviaban pulsos de agonía a su mente, destrozando sus pensamientos y quebrantando su espíritu. Weiss intentó desesperadamente resistir la tortura, pero fue en vano. Weiss ardía. Todo su cuerpo ardía y su alma era el combustible de las llamas. Se moría. Lo sabía. Se moría y no podía hacer nada para detenerlo. ¿Pensó que podría soportarlo? ¿Se había vuelto loca? Apenas podía respirar entre sus gritos, que resonaban por toda la habitación a pesar de estar amordazada. Ya ni siquiera podía ver. El mundo entero había sido reemplazado por la oscuridad y un tormento eterno. «Me están matando», gritó Weiss en su mente mientras gemía a través de la mordaza. Era uno de los pocos pensamientos que podía retener. «Me están matando. Es demasiado. Tengo que detenerlo». Pero no pudo. Estaba atada a la mesa. Weiss empujó contra sus ataduras, haciendo uso de una fuerza desesperada para liberarse. Pero fue inútil. Estaba completamente atrapada. A medida que el infierno en su cuerpo se intensificaba, Weiss mordió la mordaza para intentar poner fin a su sufrimiento, ahogarse en su propia sangre y huir del tormento. La mordaza la retuvo, negándole la dulce liberación de la muerte. Weiss habría llorado si hubiera tenido la presencia de ánimo para reconocer su creciente desesperación. Su mente era una tempestad turbulenta, y pensar en ella era casi imposible salvo por lo que albergaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, a pesar del terrible dolor, un nuevo pensamiento la atravesó. Pensó en una joven vestida de negro y rojo, con una sonrisa dulce. Una sonrisa que al principio le resultó tan molesta, pero de la que se enamoró rápidamente. Tal como se había enamorado de la mujer a la que pertenecía esa sonrisa. Una mujer llena de vida, amor y alegría, tanta que llenaba el mundo con ella. Ruby, pensó Weiss, aferrándose a la imagen de su ser querido incluso mientras la tormenta y la furia la destruían. Te veré pronto, donde quiera que estés. Y entonces, de repente, el dolor desapareció. Weiss se tambaleó, conmocionada, y cayó al suelo, jadeando profundamente ante el repentino cambio. Le costó contenerse para no desplomarse por completo solo por el recuerdo de la agonía de la que acababa de escapar. Hundió los dedos en la tierra rocosa, aferrándose a cualquier cosa que pudiera evitar ser arrastrada de nuevo a ese terrible sufrimiento. Durante varios instantes, no hizo nada más que quedarse allí tumbada, casi disfrutando de la ausencia de dolor. La ausencia de agonía era casi embriagadora. Ninguna sensación podría ser tan dulce, tan maravillosa como liberarse de ese mundo de pesadilla que tanto la había lastimado. Weiss se estremeció en su sitio, deleitándose con la sensación de libertad. La niebla en su mente se disipó al parpadear para contener las lágrimas, y al recuperar la claridad, Weiss comprendió lo ocurrido. Se recostó en su asiento y levantó la mano, sacando la tierra. No estaba en la sala de la unión de almas, se levantó y se dio la vuelta, contemplando un cielo azul claro sobre un mar verde. Un aire limpio y fresco asaltó sus sentidos, no la omnipresente contaminación de Terra. La diferencia era tan grande que casi la hizo jadear, y cuando contempló la vista por completo, no pudo contenerla. Weiss estaba de pie sobre un afloramiento rocoso sobre un bosque de árboles imponentes, una hermosa vista tan diferente de la metrópolis en ruinas de Terra. Un bosque que ella recordaba, el bosque Esmeralda, murmuró Weiss, cada vez más desconcertada. Pero eso es imposible. El tuyo es un mundo hermoso, dijo una voz profunda y cansada desde un costado. Weiss se giró y vio a un anciano sentado contemplando el bosque. Me recuerda a mi hogar, hace muchos años. Weiss estudió la figura. Era un hombre alto, pero encorvado por la edad incluso mientras se relajaba. Su cabello largo y oscuro estaba teñido de gris, y sus rasgos eran como rocas erosionadas por las tormentas y el tiempo. Aún así, había fuerza en su porte, nobleza en su semblante. Aunque obviamente había soportado muchas cargas en su vida, parecía soportarlas con estoico aplomo. Eso elevó su opinión sobre el hombre, aunque solo fuera un poco.
Si había algo que Weiss apreciaba, era soportar las dificultades sin quejarse indebidamente. Algo con lo que había tenido dificultades de joven, pero que ahora había aprendido a valorar. Aún así, mantuvo toda su atención en él por si intentaba algo. Se negó a dejarse distraer por su aparente regreso a un hogar que creía no volver a ver. La amenaza potencial que se cernía sobre ella era más importante que algo que pudiera o no ser real. ¿Quién eres?, preguntó. Años de experiencia le permitieron controlar sus emociones. No revelaría nada si podía evitarlo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Podría pedirte lo mismo, respondió el hombre, mirándola con ojos oscuros. Pero, por justicia, responderé primero antes de entrometerme en tus asuntos. Se puso de pie, y Weiss vio que su observación inicial había sido correcta. Aunque el hombre se cernía sobre ella, tenía la espalda encorvada por la edad y el esfuerzo. Weiss tuvo la impresión de que antes era una figura mucho más poderosa, fuerte e inquebrantable. Obviamente, esa fuerza había menguado. Pero así era la naturaleza de la larga vida. Algo que Weiss conocía muy bien. He tenido muchos nombres, dijo el hombre. Pero no los conocerías, y se han perdido en el tiempo. Así que responderé al título por el que soy más conocido en esta era degenerada. Se enderezó un poco, aunque esto obviamente le causó dolor. Soy el emperador de la humanidad. Weiss parpadeó y retrocedió sorprendido. ¿Qué? Normalmente, quienes se someten al proceso de vinculación simplemente se cierran ante el dolor y despiertan más tarde, continuó el emperador, ignorando la estupefacción de Weiss. Pero eres tan extraño que creí que un examen más detallado sería una forma más productiva de pasar el tiempo. El emperador dio un paso al frente, y tras él se formó una imagen que Weiss reconoció. Era el director Ozpin, sonriendo suavemente, como si escuchara un chiste del que solo él conocía el final. Pero aún así, estaba congelado en el tiempo, sin vida a pesar de la calidez que brillaba en su expresión. Se dio otro paso, y Glinda Godwich apareció al paso del emperador. Ella, igualmente, permaneció inmóvil. El emperador dio varios pasos más, trayendo a la existencia a más personas del pasado de Weiss. Todos permanecieron con las mismas expresiones que en vida, como listos para partir en cualquier momento. La nostalgia y la añoranza desgarraron el corazón de Weiss al verlos, tan conmocionada que ni siquiera pudo hablar. Y entonces, finalmente, aparecieron las tres últimas. Una chica alta, de cabello dorado, con una amplia sonrisa, lista para conquistar el mundo. Otra, con un rostro estoico enmarcado por mechones negros, distante y reservada. Eran queridas amigas y las extrañamos muchísimo. Y por último, el corazón de Weiss se detuvo. Ruby estaba allí, tal como la recordaba. Esa sonrisa, exuberante y sincera. Esos ojos grises, tan llenos de inocencia y alegría. Todo aquello de lo que se había enamorado, y mucho más, hacía tanto tiempo. Un encanto desenfrenado que había vencido su soledad y le había mostrado que la vida podía ser más que simplemente aferrarse a una imagen. Que el cariño por otro podía existir. Que podía haber felicidad. Weiss dio un paso vacilante hacia Ruby, extendiendo una mano para tocarle la mejilla. El rostro de la chica era cálido, era como si estuviera realmente viva, y no una ilusión creada por este anciano. Weiss quería besarla, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer en vida. ¿Sentiría que era real? ¿Cómo lo sabría? Ella no hizo ningún movimiento para comprobarlo. ¿Por qué has hecho esto?, susurró Weiss, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Para comprender, respondió el emperador. Me interesas mucho, Weiss Schne. Llevas un destino sobre tus hombros, uno que ha resistido el dolor y la desesperación. No tienes idea de cuánto me has lastimado mostrándome esta muñeca con su cara, susurró Weiss. Aún no apartaba la mano de la mejilla de Ruby. Me temo que lo sé demasiado bien, dijo el emperador, con un tono repentinamente cansado. Y lo siento. De verdad. Eres una mujer poderosa. Tu sola presencia podría suponer un grave riesgo para mi imperio. Señaló al mundo con la mano, abarcando la multitud de figuras que ahora compartían la cima con ellos. Me alegra ver que no es así. ¿Cómo podría ser una amenaza para tu imperio en descomposición?, espetó Weiss, girándose finalmente para confrontar al hombre. Se está autodestruyendo con gran éxito. Se acercó al hombre, gruñendo. Discriminación contra su propia gente, abusos desenfrenados de quienes ostentan el poder contra quienes no lo tienen. Guerras interminables contra enemigos terribles, incluso mientras esos generales se enfrentan entre sí cuando deberían estar ayudando a la gente. ¿Y qué hay de todos los alienígenas con los que podrías hacer alianzas, o al menos treguas?
Por no hablar de la horrible mala gestión que cuesta miles de millones de vidas cada día. ¿Y tienes el descaro de violar mis recuerdos para ver si soy una amenaza? Sí, dijo el emperador en voz baja. Porque debo hacerlo. Por quienes aún viven, debo hacerlo. ¿Cómo te atreves? Susurró Weiss, alzando la voz. ¿Qué derecho tienes a juzgarme? Tienes incontables adoradores que alaban tu nombre a diario, creyendo que los protegerás. ¿Cuántos mueren en vano, mientras tú te sientas aquí, entre este edificio derruido? Demasiados, dijo el emperador, y la confesión interrumpió la réplica de Weiss. El hombre la miró con ojos tristes y cansados. Tantos que ni siquiera yo puedo comprender su magnitud. Me falta la vista, a pesar de ser venerado como deidad. Ni siquiera puedo proteger completamente a mi pueblo de las depredaciones del enemigo, ni siquiera a ellos mismos. Resopló con ironía. Oh, Uriah, si vivieras, sin duda te reirías de mí. Pero solo para no llorar. ¿No lo sabes? Preguntó Weiss. Pero, ¿cómo podrías no saberlo? Irradias como un faro hacia las profundidades de la galaxia. Te sentí como el sol, cuando supe mirar. ¿Cómo es posible que no sepas todos los horrores que ocurren en la sociedad que construiste? Yo no construí esto, susurró el emperador. Construir algo grandioso y glorioso, brillante como el oro. Pero ahora, negó con la cabeza. Después de tantos milenios, mi mente está fracturada. No pude sostener la totalidad de mi ser, así que me rompí. Fragmentos de mí vagan, observando y actuando a su antojo, sostenidos por el ancla que sostengo sentado en el trono. Apartó la mirada, y las imágenes a su alrededor se desvanecieron. Ya ni siquiera sé lo que sé. He perdido tanto. Weiss abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, permaneció en silencio y observó a este anciano encorvado y frágil. Lo aclamaban como señor y dios de este imperio en el que se encontraba, pero parecía tan cansado. ¿Cuánta presión se necesitaba para destrozar a alguien así? ¿Cuántos fracasos había que vivir para que la mente se desmoronara y se desintegrara? Weiss no podía imaginarlo, ni siquiera podía concebir el dolor que debía haber sufrido el emperador. Lo que debía estar sufriendo incluso ahora, mientras hablaba con ella. Era a la vez desgarrador e inspirador, poder seguir en pie, incluso en esta pequeña etapa, después de todas las pruebas que había soportado. La ira se apagó en el corazón de Weiss. Quería acercarse a ese hombre, consolarlo de alguna manera. Le bastaría con poder asumir aunque fuera una fracción de sus cargas. ¿Pero qué podía hacer por un hombre ya tan golpeado y agotado? Su consuelo llegó miles de años tarde. El emperador estaba más allá de lo que Weiss podía proporcionar. Pero aún así, tenía que intentarlo. ¿Te has rendido? Susurró. ¿Dejarás que estos males queden impunes? Nunca me rendiré, respondió el emperador en voz baja, volviéndose hacia ella. Pero poco puedo hacer. Solo me queda mantener la línea contra el enemigo lo mejor que pueda y esperar que la humanidad alcance el poder suficiente para que incluso un remanente sobreviva a las tormentas venideras. Dijo con una leve sonrisa triste. No, dijo Weiss, negando con la cabeza. Sin embargo, su tono no contenía ninguna acusación. No, eso no basta. Tu gente es demasiado díscola, demasiado desorganizada para eso. Si solo te defiendes, tu imperio será desmembrado pieza por pieza hasta que no quede nada. No hay otra opción, dijo el emperador. Ninguna persona, ningún grupo, tiene la capacidad de unificar y dirigir a mi pueblo. Debo aferrarme a la esperanza de que la humanidad pueda salir del atolladero en el que se ha convertido. Eso es cobardía. Gritó Weiss, haciendo que el emperador parpadeara sorprendido. Quedarse de brazos cruzados mientras todo se derrumba, y esperar sin rumbo ni plan. ¡Qué insensatez! Se llevó una mano al pecho. Si no puedes, yo lo haré. Salvaré tu imperio en descomposición, sacaré a tu pueblo de las profundidades de su miseria. Haré de esta galaxia un lugar mejor. El emperador la observó sin pestañear. Weiss le devolvió la mirada, firme. Respetaba a este hombre. ¿Cómo no hacerlo, después de darse cuenta de cuánto había sufrido por su pueblo? A pesar de todo lo que despreciaba de la sociedad corrupta en la que se encontraba, que alguien sufriera tanto por el bien de los demás era algo loable. Pero lo que no podía soportar era su actitud derrotista. Podía empatizar, sin duda, entendía por qué la tenía. Pasar tanto tiempo sin poder intervenir directamente, con la mente destrozada por el tormento, era más de lo que cualquiera podía soportar. Pero negarse a ver otra opción cuando se le presentaba, eso era intolerable. Nadie puede salvar este imperio por sí solo, dijo, repitiendo su afirmación anterior.
Pero quizás, se acercó, cerniéndose sobre Weiss. Eres alguien que no ha sido abatido por esta horrible galaxia, que no está contaminado por la ignorancia que impregna a mi pueblo. Si alguien como tú los dirigiera, los guiara hacia algo mejor. Asintió. Sí, creo que podría funcionar. Pero debes comprender que sufrirás mucho en el intento, que tendrás que hacer cosas terribles para lograr esta visión. Haré lo que deba hacerse, dijo Weiss, firme. Por el bien de incontables billones, salvaré este imperio. Muy bien, dijo el emperador mientras la realidad comenzaba a cambiar y desvanecerse. Ve entonces, Weiss Schne. Te encargo que repares este cascarón roto de lo que he forjado, de lo que esperaba lograr. Arrastra a la humanidad hacia la luz para que pueda cumplir su destino, para alcanzar las estrellas que brillan tan lejos. Weiss abrió la boca para responder, pero al hacerlo, el mundo se desvaneció por completo. Solo quedó la oscuridad, una oscuridad tan absoluta que no pudo ver nada en absoluto. El vacío lo envolvió todo y la dejó sola en un mundo sin forma. Todo era nada, y sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse en esa oscuridad. Y entonces, un pequeño destello brilló en la distancia. Era pequeño y lastimoso. Pero en esa penumbra, brillaba como el sol. Ese pequeño rayo de luz se acercó a Weiss, iluminó y, por lo tanto, dio solidez a sus pensamientos y formas. Ella la abrazó, la atrajo hacia su corazón, donde se hundió en su carne y se unió a su alma. Era su regalo para ella, protección contra los horrores que consumirían su ser. Era un pedazo de él, y con él estaban atados. Despertó con un dolor terrible que la invadió por completo. El agotamiento nubló sus pensamientos, y apenas oyó a los tecnosacerdotes parlotear en su extraño idioma mientras la desabrochaban y le apartaban ropa para que se la pusiera. No podía hablar, pues tenía la garganta en carne viva y desgarrada de tanto gritar. Su cuerpo era un desastre, sostenido solo por su voluntad y la ayuda de los adeptos, que la ayudaron a levantarse con delicadeza. Incluso sus pensamientos estaban confusos, y no podía recordar nada más que breves imágenes y destellos. Lo más nítido que recordaba era una luz dorada, y de alguien terriblemente cansado. Pero Weiss no tenía nada sustancial, nada sólido en su mente. La agonía del proceso de unión le dejó poco para ella. Pero sus sentimientos, eran clarísimos, a pesar del dolor persistente que esta dura prueba le había infligido. Quería, como siempre, ayudar a la gente. Y con el imperio, había tantos que necesitaban ayuda. Sería una tarea de años, décadas y siglos. Pero aún así, no flaquearía. Sonrió mientras la llevaban a un lugar donde podría dormir y recibir atención médica para sus heridas. Había una conexión ahora. Sentía una afinidad, un vínculo indescriptible. ¿Podría ser con el hombre conocido como emperador? Era tenue, pero a la vez infinitamente profundo. Un poder reconfortante, glorioso y dorado, reposaba en su pecho. No, aún más profundo. Yacía en su alma misma. Una chispa de lo divino, tal vez. Una chispa que un día desataría un infierno. Una chispa de propósito, una chispa de esperanza. Su llegada al imperio no fue casualidad. Ahora tenía una tarea, y era hora de ponerse manos a la obra. Capítulo 13. Quemar al hereje, soy el instrumento de su voluntad. Soy la voz de su desprecio. Soy el heraldo de su juicio. Y estoy furioso. Celestia Nahavim Muta Alibani, antes de la purgación de Payori Secundus, esto es lo que sabemos. Bramó Jorvis. Hala Prime se apagó cuando el archienemigo aterrizó en Cadia. Una vez más, el pelotón Gamma se alineó en su módulo de aterrizaje, desesperado por oír a su sargento por encima del rugido del descenso. Ahora, sin embargo, llevaban los atavíos de la Inquisición, sus armaduras negras e intimidantes, con una única y plateada estampada en el pecho. Pintura de guerra uodiana les salpicaba el rostro y la armadura. Las líneas azules ondulantes se dibujaban en nítido relieve contra las placas antiaéreas color medianoche. Esta ciudad era la última fuente de comunicación imperial del sistema. Nuestra distinguida señora necesita que matemos a cualquier cultista que encontremos y la ayudemos a descubrir por qué todo se fue al diablo. Entendido. Rugieron, ansiosos por luchar una vez más. Nadie más que Jan, quien alzó su espada de energía, elevando su voz por encima de la de sus camaradas. Su rifle láser colgaba de su espalda, junto a la funda de su nueva ama. Como siempre, Embercelica adornaba sus muñecas, completamente expandida y lista para la batalla. ¿Jan? Preguntó Ross. Ah, sí. Se arremangó la túnica para exponer su hombro marcado. Los glifos de Jan eran lo más parecido a un santuario que tenía el pelotón Gamma, y de camino a Hala Prime, había empezado a rezarles.
A mí no, por suerte, pensó Jan, estremeciéndose. Es un concepto aterrador. Prepárense para el aterrizaje, dijo su piloto con voz monótona. Estaban inmersos en la oscuridad, antes de que la singular luz roja de advertencia parpadeara. Su pronunciada caída se ralentizó al ponerse en marcha los propulsores de aterrizaje, sacudiéndolos en sus arneses. Jan respira hondo. Esto va a ser divertido. Con un golpe seco de metal presurizado, las puertas se abrieron de golpe, revelando su zona de aterrizaje, una pequeña ciudad rodeada de kilómetros de desierto color ceniza. Vamos, vamos, vamos. Gritó Jorvis, indicándoles que avanzaran. La luz verde de despliegue se encendió y obedecieron a su sargento, saliendo en tropel de la lancha de desembarco. La arena y la espuma de la hélice los asaltaron, haciendo que el cabello de Jan se agitara. A su alrededor, el 111 de Rangers salió de sus diversas naves. La zona de aterrizaje no estaba tan abarrotada como en el Odia, ya que todo el regimiento estaba disperso alrededor de los límites de la ciudad en formación de media luna, listo para penetrar en la congestión de los edificios de rococemento. Adelante, gente. Al perímetro. Jorvis avanzó a grandes zancadas, y el pelotón lo siguió. Algo anda mal en la ciudad, se dio cuenta Jan. Estaba en silencio. Su aura, activa desde el momento en que partieron del amanecer ascendente, latía y parpadeaba. Definitivamente algo anda mal. Avanzaron con dificultad, hundiendo las botas en la arena abrasada por el sol. A media milla de distancia, los tanques Lemanrus recién adquiridos pasaron con un rugido, con las orugas resonando y zumbando. Sobre el tanque de mando en mi espíritu se encontraba Weisschne, resplandeciente con su servoarmadura. Su guardapolvo ondeaba tras ella, arrastrado por la arena gris oscura y el viento del paso. No sabía que se uniría a nosotros, dijo Jan, observando a su amiga gesticular y dirigir a sus guardias. Se rió. Qué típico de Weiss. Apuesto a que le encanta esto. Tiene una figura imponente, dijo Ross. Llegaron al punto de partida y se unieron a otros 6 pelotones en las fauces abiertas de la ciudad que los esperaba. Kaolin escudriñó las calles vacías que tenían delante, mirando a través de su mira telescópica. Nada, dijo. Ni un alma. ¿Estamos seguros de que la información del Inquisidor es fiable? Oh, estoy seguro, respondió Jan. De ninguna manera Weiss los arrastraría a todos a este desierto olvidado por el emperador sin una buena razón. Si tú lo dices. Se encogió de hombros, subiéndose la bufanda para taparse la boca. Emperador, pero odio la arena. Nunca has visto arena en tu vida, dijo Ross. He visto suficiente para saber que lo odio. Jan rió, dándose cuenta de que estaba de acuerdo con Kaolin. La arena aquí se extendía por todas partes y tenía un sabor raro. Su color también era raro, sin duda diferente a todo lo que había en Remnant. Oigan, oigan. Tenemos noticias del coronel. Gritó Rain, dándole un golpecito en el hombro a Jorvis. ¿Qué es? Nuestra señora ha dado la orden. Avanzamos. Sus compañeros de pelotón recibieron la orden, preparando sus rifles láser. Bien, pelotón Gamma. De 2 en 2, avanzamos. Gritó Jorvis. Se alinearon y marcharon hacia la ciudad, hombro con hombro. El aire se volvió agrio y fétido al pasar junto a las primeras viviendas deterioradas. A medida que avanzaban, Jan notó que los edificios se habían construido en anillos concéntricos, cada fila separada por estrechos callejones. A pesar de su estado decrépito, podía ver que sus arquitectos la habían planeado bien. Aún así, la ciudad le daba escalofríos a Jan. Sabía que el enemigo estaba allí, oculto en las profundidades de la ciudad, pero era imposible saber dónde ni cuántos. Una niebla sombría parecía asentarse en los límites de su percepción, embotando sus sentidos y dejándola sin poder concentrarse. ¿Deberíamos registrar las casas?, preguntó Ross. Nadie guarda nada importante en las chozas, gruñó Jorvis. Nuestras órdenes son avanzar y reunirnos frente al palacio del gobernador. Luego registraremos el lugar. Un viento fuerte movió las dunas, azotando a los pelotones con arena. PBBTH. Escutió Ross. Deberías haber comprado una bufanda, dijo Kaolin. Cállate la boca y mira las ventanas, respondió ella. No hay mucho que ver, están todas rotas. Era cierto. Todas las ventanas estaban destrozadas, los cristales vacíos. Ha habido una pelea aquí. Mael asintió, levantando su lanzacohetes. La mirada del mudo musculoso se movió y recorrió las calles, alerta y listo. Encontraron la primera señal de actividad tras 10 minutos de caminata. Era un cadáver, medio comido y abandonado al sol.
Arena gris ceniza cubría el cuerpo, espesa alrededor de los despojos y la carne que habían sido esparcidos por la calle. ¡Ay, por Dios!, exclamó Rain. Yang también hizo una mueca, apartando la mirada hacia un callejón, donde la esperaba una señal mucho peor. Un tapiz de símbolos pintados sobre la piedra, tan viles y retorcidos que dolía mirarlos. ¿Cómo es posible?, pensó Yang, aturdida. Cayó de rodillas, con el hombro ardiendo bajo la túnica. ¿Qué demonios te pasa, soldado?, preguntó Jorvis. Escribiendo en el callejón. Jadeó. Él se giró para mirar, la curiosidad natural superó el sentido común. Oh, emperador, masculló, y también empezó a vomitar. Deshazte de él. Rain, avísalen que estamos disparando nuestras armas. Asintiendo, obedeció. Comando, le aviso, aquí el pelotón Gamma. Encontramos unos escritos en el callejón. Los quemaremos. No hay contacto con el enemigo. Se llevó el auricular a la oreja y asintió. Bien, sargento, estamos bien. Deshazte de él. Gruñó Jorvis. Apartando la mirada, el pelotón Gamma preparó sus rifles láser e iluminó el callejón con rayos rojos. Bien, está bien. Basta. Alto el fuego. Efectivamente, lo único que quedaba de los símbolos era la pared donde estaban garabateados, ahora completamente negra. Muy bien, adelante, soldados. No cabía duda. Los cultistas habían estado allí. Rain espetó. ¿A dónde se habrán metido todos? Seguro que están aquí, dijo, apartando de una patada el cadáver que yacía en la calle. Miró por la mira de su rifle láser. Al no ver nada, se estremeció. Se esconden en alguna parte. Probablemente oyeron que venía y huyeron, respondió Yang. Rain rió antes de que un rayo láser le convirtiera la cabeza en escoria fundida de carne carbonizada. Al fin. Gritó Jorvis. Yang cayó al suelo, justo delante del cadáver de Rain. Balas y fuego láser los azotaron, segando guardianos a diestro y siniestro. Aullando, cayeron, empapando la arena gris con sangre. ¡Oh, mierda, Rain!, gritó Yang. Ni siquiera le quedaba cabeza para gritar. Su águila perlada se elevó por los aires, arrancada de su cuello por la ferocidad de la emboscada. Las balas trazadoras surcaron el aire, silbando al rojo vivo mientras silbaban como moscas. Emperador, protégenos, gritó Kaolin. Una bala impactó a Rain, salpicando de sangre el escuadrón. Jorvis rodó hacia el comunicador y contestó. Aquí Gamma. Nos estamos poniendo muy cagados aquí fuera. Un rayo láser impactó en la arena frente a Ross, quien escupió y se arrastró hacia el callejón. Sigan al cabo, gritó Jorvis. Salgan de la calle. Se llevó el comunicador consigo, arrastrándose bajo el torrente de fuego enemigo. Yang observó el caos que se desataba, con sus ojos lilas aún abiertos, mientras el humo se elevaba en espirales desde el muñón cauterizado del cuello de Rain. Así, sin más. Muerto. Allí un instante, y desaparecido al siguiente. Fuego de cobertura, gritó alguien. Los uadianos estallaron, y todos los pelotones cercanos rociaron la ciudad con fuego láser. El ozono llenó el aire, y el penetrante olor se abrió paso hasta los pulmones de Yang. Un enorme estruendo de cañón resonó por la ciudad, y los ladrillos de un edificio cercano explotaron, saliendo disparados hacia la calle. Polvo y escombros salpicaron la ciudad al derrumbarse, y grandes ráfagas de viento levantaron ráfagas de arena en el aire. Yang apretó el gatillo de su rifle láser, intentando neutralizar cualquier fogonazo. Rain estaba muerta. Yang. Ven aquí, gritó Ross, haciéndole un gesto desde la esquina de un callejón. Salió de su escondite, disparando a diestro y siniestro. Yang se estaba enfadando. Con una última salva, se lanzó hacia adelante, deteniéndose brevemente para recuperar el collar de Rain. Las balas la acosaban, y una rebotó en su aura, haciéndola tropezar justo antes de que alcanzara un lugar seguro. Kaolin la arrastró hasta ponerse a cubierto, tirando de Ember Célica. Se había orinado encima, una mancha oscura y húmeda que se extendía por su uniforme. ¡Oh, emperador!, exclamó Ross. Jadeaba, con la cara manchada de arena, ceniza y sangre. Mael se inclinó junto a ellos, disparando un cohete contra una tienda a 100 metros calle abajo. Su grito de Banshee atravesó la tierra sepultada por cadáveres antes de impactar contra su objetivo. Explotó, y los débiles gritos de muerte del enemigo los alcanzaron. ¡Malditos animales!, gritó Ross. Mael se secó las lágrimas que le corrían por la cara. Rain seguía allí, acompañado de otros boadianos caídos. Ríos de sangre corrían por las calles, goteando en las cunetas llenas de arena.
Los mutilados aullaban, con la garganta seca y asfixiada por la arena. Más fuego se abalanzó sobre los lentos y heridos, deshaciéndolos en trozos de carne humeante mientras se lanzaban a refugiarse. Yang estrelló el puño contra el edificio, y una lluvia de polvo cayó sobre los guardias jadeantes. Ella corrió furiosa por el callejón. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? Siseó alguien, agarrándose una herida sangrante. Yang se enderezó antes de estrellar a Jorvis contra la pared, apartándolo del camino de un cultista que gritaba. Estaba furioso, echando espuma por la boca mientras lanzaba un grito de guerra sin palabras. Rugiendo, Yang le clavó la bota en el pecho, lanzando al atacante contra la pared. Arrojando su rifle láser a un lado, apuntó con su espada de energía, saboreando el miedo que brilló en los ojos del cultista. Pulsó la runa de activación y la hoja cobró vida, crepitando con un júbilo siniestro. Con un grito furioso, la atravesó describiendo un amplio arco. No solo lo atravesó, sino que partió la pared tras él, revelando a algunos de sus camaradas. Sorprendidos y sorprendidos, el pelotón Gamma los abatió con fuego láser. ¡Mierda!, exclamó Kaolin. Yang miró su espada. Ni siquiera había sentido resistencia. Una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro. Estos bastardos van a pagar. La armadura desató una salva mortal sobre el enemigo, derrumbando los edificios de la ciudad. Supongo que encontramos a los cultistas, gruñó Jorvis. Miró lo que quedaba de su pelotón. Rain y otros 10 habían caído, para no volver a levantarse. Docenas de cuerpos se alineaban en la calle, bajas de otros pelotones. 3 guardianos heridos se habían arrastrado para cubrirse, agarrándose varias heridas. Ashek gritaba, con la sangre fluyendo entre sus dedos, que intentaban cubrirse el muñón del brazo. Que suban un médico, maldita sea. Tenemos que seguir adelante, dijo. Yang asintió, cogiendo su rifle láser. Avanzamos. Kaolin, usa esa mira, averigua dónde se esconden esos cabrones. Yang, llévate a Ten y aquella. Dale fuego de cobertura. Los demás, ¡cuidado! Ross obedeció de inmediato, alcanzando a un cultista que se había escabullido tras ellos. Le disparó un rayo láser en el pecho, y el láser le abrió un agujero crepitante. Pudrete en la disformidad, hijo de puta. Ahora. Gritó Jorvis. Yang giró en la esquina, buscando objetivos. Kaolin estaba a sus pies, escudriñando la calle con la mirada. Ten y abrió fuego, alcanzando a un cultista que intentaba preparar una ametralladora. Yang iluminó a los camaradas del engendro de la disformidad, sonriendo mientras cada lanza de luz roja atravesaba a otra víctima. Algunos cultistas respondieron al fuego, alcanzando a Tenny en la pierna. ¡Ay, mierda!, gritó, desplomándose en la arena. Aquella lo arrastró hacia atrás y se unió a Yang en la esquina. Las balas rebotaban en la pared, desesperadas por abatir a los guardias. Yang se mantuvo firme, rugiendo mientras su rifle láser se calentaba al rojo vivo en sus manos. «Estamos bien», gritó Kaolin. Yang se agachó para cubrirse, justo cuando un rayo láser perdido se estrellaba contra la esquina. Recargó, colocando una nueva célula de energía en su arma humeante con un zumbido satisfactorio. Tenny le vendó la pierna, mostrando los dientes en agonía. «¿Estás bien?», preguntó Ross. «Viviré». Me atravesó. «Viviré, pero no iré a ninguna parte». «¿Qué tenemos ahí fuera, soldado?», preguntó Jorvis. Kaolin se puso de pie de un salto, respirando con dificultad. Se unió al sargento en el centro del callejón, señalando y gesticulando. «Hay al menos 2 pelotones atrincherados en la mansión al final de la calle. Otro buen grupo viene por la curva». «Muy bien», dijo Jorvis. «Tenemos que evitar la calle y los callejones. Atravesaremos los edificios y llegaremos a la mansión. Si los pillamos por sorpresa, podríamos flanquear a todos estos animales». Cogió el receptor de voz. «Pelotones Epsilon a través de Io, aquí Gamma. Estamos avanzando para pillarlos con el trasero al descubierto». «Entendido», crepitó el comunicador. «Los mantendremos bajo control. Que el emperador esté con ustedes. Y contigo», dijo Jorvis. Levantó el comunicador y se lo puso aquella en brazos. «Ahora eres nuestro comunicador, soldado Tenny». «Sigo aquí, señor», dijo, apoyándose contra la pared. «Vigila a los heridos más graves. Enviaré un médico lo antes posible». Tenny saludó, con los dedos manchados de sangre y arena gris ceniza. «Kella, a por ello». Obedeció, descolgando el auricular. «Aquí Gamma. Estamos atrapados en un callejón, llamando a todos los médicos disponibles. Tenemos 4 heridos que requieren asistencia inmediata.
Ashek volvió a gritar, aullando por su brazo amputado. Un médico de su pelotón hermano se adentró en el callejón, agachándose bajo la lluvia de balas que convirtió la calle en un valle de muerte. Jadeando pero con vida, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Jorvis, quien asintió. «Soldado Jan, sáquenos de aquí». Jan sonrió y alzó su espada de energía. Con un grito de rabia, destrozó la pared de ladrillos. Sus camaradas irrumpieron en la abertura, girando y buscando contactos. El edificio estaba vacío, salvo por cadáveres viejos y nubes de moscas negras. «Sigan». Obedeció Jan, destrozando la siguiente pared, y la siguiente. Al entrar en el edificio contiguo, encontraron una multitud de cultistas. Con un grito de alarma, giraron y apuntaron con sus armas. Eran demasiado lentos. Jan se abalanzó hacia adelante, destrozando al más cercano con su espada. Lo atravesó como si fuera mantequilla. La atravesó con ella en el estómago de otro, destripándolo. Girando sobre sus talones, golpeó con la bota el rostro de un cultista, destrozándole el cráneo con un estallido de aura. «Cuidado Jan», pensó mientras atravesaba a otra víctima. «Si tu cabello brilla, se acabó la farsa». Era desesperante. No deseaba nada más que soltarse y destrozar a sus enemigos. Una mujer se abalanzó sobre ella, con la bayoneta lista para atravesarle el corazón. Demasiado lento. La espada de energía zumbó, arrancándole la cabeza de los hombros. Jan pateó el cuerpo, y la bayoneta cayó al suelo sin hacerle daño. El fuego láser silbó a su alrededor, impregnando la habitación con el aroma a ozono. Jan lanzó un grito de guerra mudo y se abalanzó sobre el último grupo de cultistas. Su espada de energía centelleó y cortó, desgarrando a sus enemigos. Miembros amputados y cultistas que gritaban se alejaron de ella, inundando la sala de sangre. Agarrando el rostro del último superviviente, rugió, estrellándole la cabeza contra la pared y pintándole el cerebro. Al ver el cadáver desplomarse en el suelo, sintió que sus hombros se agitaban, más por la ira que por el esfuerzo. Cada centímetro de la espaciosa habitación contenía un cultista muerto, o parte de él. «Trono dorado de Terra», susurró Ross. Pateó el cuerpo más cercano y examinó sus extensas heridas. «Ahora dedicaré una oración al emperador todos los días, agradeciendo haber puesto a Yang Xiaolong de nuestro lado», dijo Kaolin, volteando un cuerpo con el cañón de su láser largo. Ella siseó, así que él disparó, quemándole el pecho. Le pisoteó la cabeza para asegurarse. «Maldita sea, quédate muerta». «Sigue. Un par de edificios más y llegamos». «Hazlo, soldado Jan». Abrió otra abertura, parpadeando bajo el sol. El polvo y la arena llenaban el aire exterior, acompañando los gritos y el aullido de las armas cortas, que resonaban en la calle y los edificios circundantes. Jan golpeó la siguiente pared con fuerza, tosiendo mientras la espada vaporizaba el roco cemento. No importaba. Seguían adelante. Otra pared. Avanzaban. Jan disfrutaba del alivio de destrozar muros, con la esperanza de encontrar más cultistas para masacrar. Los glifos en su hombro brillaban cálidamente mientras se acercaban a su destino. «Aquí está, Gamma», gritó Jorvis, señalando la mansión. «Denme sus cabezas, Woadianos». «Au», gritaban, con voces arrancadas de gargantas resecas y cansadas. Jan abrió la pared de un puñetazo y se precipitó al interior. Al menos 50 guerreros enemigos esperaban dentro, apiñados en una especie de gran sala de reuniones. Un cultista sorprendido intentó dar la vuelta con su ametralladora, pero en Bercelica lo destrozó, lanzando su cuerpo destrozado contra sus aliados. Sus camaradas irrumpieron por la abertura, con las bayonetas brillando a la tenue luz de las velas que inundaban la habitación. Jan se abalanzó, atravesando a un cultista con la punta de su espada, luego a otro, luego a un tercero. Rugiendo, giró la espada y la lanzó hacia el techo, cortando a los cultistas ensartados en una lluvia de sangre humeante. Un cultista al fondo de la sala se volvió hacia ellos con un lanzallamas, carcajeando como un loco, dispuesto a quemar a amigos y enemigos por igual. El láser largo de Kaolin reventó sus tanques y lo bañó en llamas. Jorvis no emitió ningún sonido mientras danzaba entre el enemigo, pero su palabra cadena gimió al morder y desgarrar a los cultistas. Su pistola Volter rugió, aniquilando a todo cultista que tocó. Jan blandió su espada en un arco feroz, matando a dos y mutilando a un tercero. Le asestó un puñetazo en el esternón, saboreando la sensación de los huesos crujiendo bajo su puño. Ross gritó, una espada le atravesó el hombro. Hizo una mueca y clavó la bayoneta en el pecho de su atacante, apartándolo. Su rifle láser tosió, y su rostro se desvaneció bajo la punzada roja de luz.
Yang alzó su rifle láser, blandiéndolo como una pistola mientras se abría paso entre la multitud de cultistas. Un rayo láser la impactó en el costado, desplomándola contra la pared. Su figura se encendió y sintió como la fuerza se filtraba en sus músculos. Saltando en el aire, se reincorporó a la batalla, cortando y golpeando con furia justiciera. Las balas la seguían con la lentitud. Radiante, disparó su rifle láser a quemarropa contra un cultista, viéndolo gritar y retorcerse mientras el rayo rojo le convertía los intestinos en pasta. Uno cayó en su espada, otro en su puño y otro en su rifle láser. La melee se inclinó a favor de los boadianos, y los cultistas retrocedieron ante el feroz ataque de Yang. Ella era imparable. Mael agarró la garganta de un cultista, aplastándole la tráquea con el puño, apretándole los nudillos. Otro escuadrón de cultistas se acercó, entrando en tropel por las ventanas destrozadas, entonando un himno grotesco y repulsivo. Sin soltar el cadáver, Mael giró y disparó su último cohete al fondo de la sala, destrozando la pared trasera con una explosión ensordecedora y una lluvia de metralla de rococemento. Tosiendo y aferrándose a su espada, Yang se puso de pie de un salto, buscando objetivos con su rifle láser. Una nube de yeso y polvo llenó la habitación, y la visibilidad se redujo a cero. Gritos de dolor, gritos de alarma y forcejeo llegaron a sus oídos, silenciados por el zumbido. Una mano firme se posó sobre su hombro. Era Jorvis, respirando con dificultad y pintado de rojo. «Encuentra a los demás», articuló. Su ojo mecánico se movió y zumbó. «Voy a hablar con Mael sobre la discreción con el fuego». Yang asintió y se tambaleó para buscar a sus amigos. Encontró primero a Ross, jadeando y apoyada contra la pared. Su túnica estaba empapada de sangre. «Yang. Emperador, por favor. Ayúdame, ¿quieres?» «Lo tienes». Se agachó y le puso el brazo sano de Ross sobre el hombro. «¿Qué te parece?» «Duele muchísimo». «Ese cabrón me apuñaló, ¿viste eso?» «Sí. Pero le diste una buena paliza, ¿no?» «Claro que sí». Tosió con fuerza. Mael va a ser castigado por disparar un cohete en una casa. Podría haber herido a alguien. «Hazle daño a ese maldito engendro de la disformidad», dijo Kaolin a través de su bufanda, apareciendo entre las nubes de polvo. Sus ojos recorrieron a Ross, abriéndose de par en par al posarse en su hombro. «Ross. Estás herida». «Nada que los médicos no puedan controlar», respondió apretando los dientes. «Ross, estoy bien». Kaolin suspiró, pero no se apartó de su lado. Los restos del cohete de Mael comenzaron a asentarse, revelando la carnicería que habían sembrado. Los muertos cubrían el suelo de piedra, muchos de ellos reducidos a trozos de carne escaldada por Yang y su espada de energía. La sangre estaba por todas partes. Gritos de muerte y aullidos de agonía resonaban en el espacio cerrado, la mayoría de los cuales provenían de los cultistas heridos. Solo unos pocos boadianos yacían muertos, atravesados por bayonetas y desangrándose sobre los enemigos que se habían llevado consigo. Ahora que tenía tiempo de observar la habitación más de cerca, Yang casi se atragantó con la asquerosidad del lugar. Oraciones obscenas llenaban las paredes de la mansión, acompañadas de tapices de carne que representaban rituales horribles. Todo esto le revolvía el estómago. «Esto ya no son personas», pensó, dando la vuelta al cadáver de un cultista. Su rostro estaba derretido y humeante, quemado por un rayo láser, pero aún podía ver la mancha de la mutación extendiéndose por su piel. Donde su cuello se unía a sus hombros, la piel pálida se había transformado en escamas de lagarto azul cielo. Yang se estremeció cuando su hombro comenzó a arder. Los pelotones, desde Epsilon hasta Io, marcharon por la calle para reunirse con ellos, vigilando sus esquinas al hacerlo. Gamma había dejado una estela mortal entre las filas cultistas, permitiendo a sus camaradas avanzar sin obstáculos. Yang miró el Valle de la Muerte en el que murió Rain, vio la sangre que pintaba sobre la calle, pintura roja desordenada en la mano de un niño. La ira la invadió, apretando los puños en bolas de furia. Él no era el primer amigo que había perdido, pero había sido tan repentino. Ni siquiera tuvo la oportunidad de contraatacar. Ross tosió de nuevo, tratando de apartar la mirada de las decoraciones contaminadas. Mael se sentó contra una pared, pasándose las manos por su cabello enmarañado, luchando en silencio por recomponerse. Yang sacó el collar de Rain del bolsillo de su pecho antes de enrollarlo en el puño tembloroso de su amigo. Mael asintió, un sonido estrangulado escapándose de su garganta ahogada por el polvo. Yang lo dejó vadear a través del mar de cuerpos, silenciando a los heridos contaminados por la disformidad con rayos láser en la cara. Se preguntó si siquiera merecían tal misericordia.
Capítulo 14. Matar al mutante, que el emperador ayude a quien ella considere su enemigo. Su fin se acerca. Teniente Chera Marius, sobre la dama inquisidora el militar Chung lo dejó antes que el resto del 111 regimiento Luodiano. A 5 kilómetros de distancia, la ciudad parecía vacía. Roto. Abandonado. Mientras las tropas desembarcaban, esperó. Un módulo de aterrizaje descendió a poca altura, y el pelotón Gamma salió disparado. Justo a tiempo. Su cabello dorado, espeso y suelto, se desbordaba bajo su casco. Su rostro, manchado con una intensa pintura azul, lucía una sonrisa radiante. Tenía los ojos morados. Vibrante. Viva. Reprimió el reflejo de apartar la mirada. Poner al soldado Yan en la mira parecía un error. Pecaminoso. Herético. Pero no había duda alguna. Era ella, era el soldado Yan, su objetivo. Su dama la había descrito, pero alta, con cabello largo y rubio y ojos violetas se quedaba corto. Debía ser su idea de una broma. Una mala. El disparo estaba en la mira. Con solo apretar el dedo, pintaría al escuadrón de esta mujer con su cerebro. Bastaría con una bala demoledora. Como lo había hecho tantas veces antes. Así es él. Así es él. No hay nadie mejor. Él no se acobarda ante el deber. Pero por primera vez al servicio del Santísimo Templo Vindicaré y de la Dama Inquisidora, su misión parecía absurda. Apenas 6 minutos bajo su lupa, y supo que esta mujer permanecería pura. La sonrisa en sus labios, la risa silenciada por los kilómetros que los separaban. Es misteriosa. Algo se tramaba, más de lo que su dama dejaba entrever. Una gran sorpresa, la verdad, tratándose de una inquisidora. Estaba hecho para el deber, obligado por la deferencia. Pero sabía que su dama guardaba secretos sobre esta mujer. La soldado Yan apestaba a secretos. Podía percibirlo en su sonrisa pícara. Observó su avance hacia la ciudad, y ella sonrió todo el camino. Dorado. Radiante. La dama inquisidora dio la orden, y los uodianos marcharon. Agitando la armadura elodiana con su espada de energía, fue la primera en llegar a la ciudad. Según Creed, la señal de socorro provenía de la mansión del gobernador. Podía sentir el residuo psíquico en el centro de la ciudad, tenue y oscuro, pero presente. Si pudiera averiguar qué había sucedido allí, quizá podría encontrar una pista sobre esta plaga de insurrecciones que había enloquecido a sus astrópatas. Una corriente subyacente de amenaza bullía bajo toda esta empresa, un sentimiento que erizó a la dama inquisidora. Pero cuando el viento de su avance alejó su guardapolvo, revelando el reluciente poder de su servoarmadura, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una vez más, se lanzó a la batalla. Había pasado la mayor parte de su tiempo en la Inquisición cazando herejes y jugando con sombras contra la pared para que los amalatianos las persiguieran. Aniquilar a los enemigos del emperador en una guerra abierta sería, como mínimo, refrescante. Hacía tiempo que no ponía a prueba sus habilidades. Y afinarlas antes de que Yan, inevitablemente, le pidiera entrenar le pareció particularmente prudente. Sus días como bisturí habían terminado. Ira estaba al mando de la guadaña del amanecer mientras estaba en el planeta, y sus Kasrkin cabalgaban tras ella en sus quimeras, listos para servir en cualquier momento. Al observar el regimiento, pudo ver la colina donde Amat había establecido su nido. La tarea que le había asignado era de una necesidad imperiosa. Confiaba ciegamente en su juicio y no podía encomendarla a nadie más. Ni siquiera a sí misma. La arena gris ceniza se arremolinaba a su alrededor, engullendo los edificios de ladrillo mientras la columna blindada entraba en la ciudad. Al examinar las calles, parecía estar vacía, pero era una construcción deliberada del enemigo. Sus almas oscuras se asentaban allí, pero ella no podía distinguir dónde estaban ni cuándo atacarían. Una niebla oscura cubría la vista de sus brujas, oscureciendo las visiones más nítidas a las que estaba acostumbrada. Hay algo profundamente erróneo en esto. Al abrir la escotilla, se agachó para ordenar al oficial de comunicación del Le Mans Rouge que advirtiera al regimiento de la actividad enemiga. Dígale al coronel, fue lo único que logró decir antes de que un cohete impactara contra la parte delantera del tanque líder, la ira de Santa Alfabusa. La explosión lanzó nubes de polvo a la calle, pero el tanque salió ileso. Devolvió el fuego, reduciendo a sus atacantes a vapor. Explosiones atronadoras resonaron a lo largo de la columna, destruyendo las hileras de edificios. Los vólteres montados en pivotes cobraron vida con un rugido, resonando mientras sus proyectiles explosivos destrozaban la cobertura enemiga. La dama inquisidora se abalanzó sobre ella. Sus Kasrkin ya la rodeaban, desembarcando de sus quimeras.
Sus cañones infernales silbaron mientras se preparaban para reducir a cenizas a los rebeldes. Mientras los tanques se detenían y buscaban objetivos, su séquito avanzaba. La mayoría de los pelotones están en combate. Hay bajas, informó Cade, su soldado de voz. ¿Sus órdenes, mi señora? ¿Qué más? Avanza y no dejes a nadie con vida. Asintió, transmitiendo sus órdenes al 111 Oadiano. Ahora, conmigo. Es hora de impartir justicia al emperador. ¡Horra! Respondieron sus Kasukin, con los rostros ocultos tras sus máscaras. Ordenando a las armaduras que apoyaran el avance principal, la dama inquisidora reunió a su guardia y se adentró en los sinuosos callejones. El traqueteo de las armas pequeñas resonaba por toda la ciudad, distante pero constante. Abriéndose paso a través del anillo concéntrico de edificios, las mismas paredes del lugar parecían constreñirlos, canalizándolos hacia un caldero desconocido. Se quitó esa sensación de encima. Que la vista de sus brujas se oscureciera no era motivo para empezar a imaginar cosas. Esto no era nada que no hubiera visto antes. Movimiento. La dama inquisidora ordenó detener la procesión, alzando el puño. Casi 50 cultistas avanzaron por la calle, preparándose para unirse a la batalla. Eran un grupo variopinto, con ropas andrajosas y marcas horribles. Algunos tenían un toque de la mutante, que le ensuciaba la nariz. Sus Kasrakin se prepararon, apuntando desde la protección del callejón. «Dime la orden, mi señora», susurró Darron. Ella lo despidió con un gesto. «Yo me encargaré de esto». El suelo bajo ella brilló blanco, sus glifos cobraron vida por primera vez en muchos meses. Liberando el hechizo, se lanzó hacia adelante, su aura impulsó su velocidad más allá de los límites mortales. Su espada cegó al primer cultista y a los 5 siguientes tras él. La sangre le salpicó el brazo mientras danzaba entre la multitud, su espada de energía zumbaba de alegría al desgarrar al odiado enemigo. Cada movimiento era fluido, práctico y necesario. Su brazo era un borrón mientras descuartizaba al enemigo. Un hombre cayó tras otro, docenas de extremidades y cuerpos decapitados rodando por las calles arenosas. La tierra gris bebió la sangre con avidez, absorbiendo el fétido icor de los herejes. Un cultista intentó atacarla de espaldas a él, pero su aura y su afinado poder psíquico la alertaron mucho antes de que su espada cayera. Con una gracia despreocupada, su espada de energía se clavó en su pecho, atravesándole el corazón. La blandió para partir a otro hombre en dos. Al caer al suelo, él sobrevivió, arañando la arena mientras gritaba de dolor y miedo insensibles. Ella aplastó su cabeza con el talón de su servoarmadura, poniendo fin a su sufrimiento y herejía. «Vayan y únanse al emperador», gritó, saltando de nuevo hacia adelante. La acosaron, atacando su servoarmadura y su aura con rifles láser, ametralladoras y espadas rudimentarias. Ninguna encontró presa. Agarrando la espada de un atacante con el puño, la dobló ante sus ojos, girándola para abrirle el vientre. «¡Caos!», gritó un hombre, asestando la bayoneta de su rifle láser al pecho de la dama inquisidora. Ella dejó caer el golpe, donde arañó la pintura de su servoarmadura. «¿Qué?». La dama inquisidora se llevó un dedo a los labios. «SHHH», gritó el hombre, y la espada de ella le impactó en el cuello. Su cabeza voló por los aires y se posó sobre la arena ensangrentada. Cayó de rodillas mientras la sangre le manaba de la nariz, luego de los ojos y los oídos. Gritando, se retorció y pateó, aullando mientras la dama inquisidora le destrozaba la mente. Al morir, sus explosivos detonaron, llenando la calle de arena y grava sueltas. La onda expansiva hizo que su abrigo ondeara a su alrededor, pero no la inmutó. Su Kasrakin avanzó, aplastando los restos de los cultistas hasta reducirlos a la nada. «No te había visto así desde los Manufactorums de China», dijo Darron, silbando mientras examinaba los cuerpos desgarrados y bifurcados que tenía delante. «¿A qué se debe este cambio?». «No quería perder la práctica», respondió sonriendo mientras desactivaba su espada de energía y la limpiaba en la manga. «No vi a mis leales guardias ayudando», dijo amablemente. «Dijiste que te encargarías», dijo con una sonrisa. Se encogió de hombros. «No es que corrieras ningún peligro real. Pero fallaste uno». Apuntó con su arma infernal y vaporizó a un cultista que los observaba desde un rincón lejano. Su carne se desintegró bajo el intenso calor, reducida a un charco de carne cocida. Chera le sonrió. «Buen tiro». Darron asintió. «Gracias, cariño». «Sigamos», dijo la inquisidora, dejando atrás las pilas de cadáveres. A medida que se adentraban en la ciudad, la nube que se cernía sobre su mente se intensificaba.
Ya hemos dejado atrás cualquier elemento del 111, dijo Cade. A la sombra de los callejones, avanzaron sigilosamente. En la calle, frente a ellos, una quimera enemiga avanzaba pesadamente, adornada con repugnantes símbolos y escritos pintados con sangre. Arrastraba cadáveres, atados con cadenas oxidadas, mientras que fragmentos de cuerpos decoraban el casco. La dama inquisidora sacó su pistola infernal y disparó. Un destello naranja surgió de la escena. El disparo certero impactó en el compartimento de combustible, destrozando el vehículo. Las llamas brotaron de las troneras, y los cultistas en llamas salieron a toda prisa del vehículo, solo para ser aniquilados por su Kasrkin. Avanzando a grandes zancadas hacia la calle, examinó la quimera destruida. ¿Qué hacen los cultistas con este tipo de equipo?, se preguntó, mientras escrutaba el metal carbonizado. Una bala impactó en su aura y le abrió un agujero en el guardapolvo. Habían llegado refuerzos. «Adelante», gritó, haciendo señas a sus hombres con su espada de energía. Las balas y el fuego láser los alcanzaron, levantando arena mientras corrían a cubierto. La nueva oleada de cultistas se refugió al otro lado de la calle, en la última hilera de edificios antes de la residencia del gobernador. Al refugiarse tras las ruinas humeantes, la dama inquisidora dirigió el curso de la batalla. Ahora que sus enemigos estaban a la vista, podía distorsionar fácilmente sus mentes, atacando su percepción y erosionando su cordura restante. Algunos se derrumbaron por completo bajo la presión mental, aullando y clavándose las uñas en los ojos mientras ella inundaba sus mentes con un sufrimiento indescriptible. Algunos lograron resistir o ignorar los dolores fantasma, luchando con los dientes apretados y la nariz ensangrentada. Aún así, su puntería era limitada y dificultosa, erosionada por su lucha por mantenerse conscientes. Su Kasrkin avanzó con un propósito practicado y una habilidad infalible, ignorando la lluvia de balas y rayos láser que los acosaban. «Fuego de cobertura», gritó Darron. Los disparos del cañón infernal respondieron, surgiendo de cualquier refugio que sus hombres pudieran encontrar. Los rayos rojos se estrellaron contra la hilera de edificios, abrasando la cobertura y devorando a sus objetivos. Malik, Aken, avancen. En la calle, la cobertura era escasa, y un asalto rápido era su mejor opción. Malik se apresuró hacia adelante, agazapado bajo la lluvia de fuego láser de su camarada. Arken lo siguió, con la luz piloto de su lanzallamas pesado parpadeando por la prisa. Tras sumergirse bajo la primera ventana, Malik lanzó una granada al interior. Arrastrándose hacia adelante, repitió el proceso. Cada granada impactaba contra los edificios ocupados, destrozando a sus ocupantes. Arken purgó lo que sobrevivió. Su pesado lanzallamas bañó el roco cemento con enormes chorros de prometium. Unos cuantos cultistas enloquecidos se abalanzaron sobre el equipo de asalto, profiriendo gritos de guerra. Uno corrió hacia los cadianos vestidos de negro, con bombas sujetas al pecho y detonador en mano. Chera le derritió la cabeza, y el cuerpo cayó al suelo, con los explosivos inertes. Disparos certeros mataron a sus camaradas. La dama inquisidora disfrutaba viendo trabajar a sus Kasrkin. Eran precisos, eficientes y letales. «Vamos, vamos, vamos, suban», gritó Darron. Las figuras vestidas de negro se lanzaron al unísono, asaltando los edificios enemigos. Mientras los últimos cultistas huían de sus defensas, la presión psíquica del hechizo que había lanzado disminuyó, y la mínima presión en su mente se desvaneció. Avanzando con sus guardias, la dama inquisidora abrió una puerta de una patada, revelando el resultado del trabajo de su Kasrkin. Salvo unas pocas cáscaras negras quemadas con forma humana, la habitación estaba vacía. Unas cuantas oraciones blasfemas recorrían las paredes. Los muebles estaban rotos y en llamas. Examinó lo que quedaba de los cuerpos. Muchos de ellos tenían rifles láser de guardia, lo cual era preocupante. Antes de aterrizar en el planeta, había intentado contactar con el regimiento estacionado aquí sin éxito. Si estas almas perdidas los poseían, podría significar que habían sido invadidos y saqueado el resto del equipo del regimiento. Eso explicaría la quimera. «¿Qué ocurre, mi señora?», preguntó Chera, con las botas manchadas de rojo por los cadáveres que pisoteaba. La quimera se agachó y recogió un rifle láser profanado. Estaba pintado de gris plateado, y su anterior dueño había grabado la estrella de 8 puntas del caos en la culata. Estas armas. Ambas eran de la guardia. ¿Cómo las consiguieron estos cultistas? ¿Mataron a todo el regimiento? ¿Son estas solo las que lograron robar? Arrojó el arma, estrellándola contra un rincón de la habitación. Quizás el FDP se había vuelto traidor. Pero si era así, ¿dónde estaban?
¿Por qué no luchaban junto a sus fétidos hermanos cultistas? ¿Cade? Sí, mi señora, respondió, dando un paso adelante. Obtén un informe del avance. Asintió, tomando el auricular rápidamente. Abriéndose paso entre los cuerpos, examinó la mansión del gobernador desde una ventana trasera. Un muro de hormigón la rodeaba, con su puerta de hierro forjado bloqueada por un Lehman Russ, ahora manchada con inscripciones caóticas y repleta de volteres. Los cultistas en retirada pasaban corriendo, señalando y gritando a sus espaldas. Es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a bombardear nuestra cobertura. Solo arena llenó la calle, sin dejar espacio entre ellos y el tanque corrompido. Mi pistola infernal no puede alcanzarlo desde aquí, y nos abatirán si intentamos escapar de su línea de visión. ¿Cuál es la palabra, Cade? Dijo, sin apartar la vista del enemigo. Mayormente positivo. Los suadianos se han reagrupado tras la emboscada y avanzan hacia la ciudad. Hay resistencia, pero, un estruendo ensordecedor y la sala se derrumbó a su alrededor. El tanque hereje los había encontrado. Caían escombros sobre la dama inquisidora y su casquín, grandes trozos de yeso y rococemento que ella arrojó a un lado con un rugido y un pulso de poder psíquico. Apoyándose en su espada de energía, se puso de pie, llamando a su guardia. Un coro de voces le respondió. Los 20 hombres y mujeres estaban presentes. Su hechizo reflexivo los había salvado, dejando un cerco de varillas y muros destrozados que protegían a las figuras de armadura negra. Me encargaré de ese tanque. Quédense quietos, dijo, abriéndose paso a grandes zancadas para enfrentarse al enemigo. Mi señora. Gritó Chera, tosiendo mientras se arrastraba hacia adelante. No puedes. El polvo llenó el aire, cubriendo sus rostros de cieno. La inquisidora la ignoró. Podría simplemente destrozarlo con su mente, pero hacerlo ahora sería un desperdicio y arriesgado. Sus reservas de poder eran vastas, no infinitas. Intentó otra táctica. Su mano se movió rápidamente frente a ella, y su poder psíquico levantó un torrente de arena. Cegadas, las torretas de Volter enemigas rastrillaron la nube de polvo, buscando un objetivo. Ninguno encontró presa. Pasos tranquilos y decididos la llevaron al alcance de su objetivo. En medio de la tormenta de proyectiles que caían, disparó su pistola infernal. El agudo chirrido del metal vaporizado le indicó que su puntería era certera. Una columna de fuego se elevó al aire nublado. Las pilas de munición se incendiaron por la explosión de calor. Con un silbido de aliento frío, dejó caer la arena a su alrededor, revelando la carnicería que la rodeaba. El armatoste metálico ardió, la tripulación reducida a cenizas. Six Semper Hereticus, murmuró en gótico. El aire olía a disformidad, con los efectos de su brujería invadiendo el aire. Mi señora. Gritó Chera, corriendo hacia la inquisidora. Sus camaradas la siguieron, con la mirada fija en busca de cualquier señal de peligro. Estoy bien, les indicó que avanzaran. Debemos entrar en la mansión. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor, dijo, escupiendo. Toda esta ciudad apesta a muerte. Podría habértelo dicho, mi señora, dijo Malik, arrugando la nariz al ver a los herejes cocinándose en su hoguera de acero. Con un movimiento de su plumero, pasó junto al metal ennegrecido. La nube negra que se cernía sobre su mente se espesó al acercarse a la imponente torre de rococemento. Gárgolas y estatuas desfiguradas bordeaban el acceso. El césped, antes cuidadosamente cuidado, ahora estaba abandonado a la maleza y la descomposición. La puerta era pesada, hecha de preciosa madera importada. Con un chasquido de dedos, su casquín lo destruyó con una ráfaga de rayos láser. Atravesaron la puerta humeante como un rayo, entrando en su objetivo. Un tapiz de nuevo horror los aguardaba. Los pasillos estaban llenos de víctimas aún vivas, empaladas en sucias picas de hierro que goteaban sangre sobre los pulidos suelos de mármol. Gemían y gritaban de dolor, haciendo eco a los lamentos que llenaban los empinados pasillos de la mansión. Junto a ellos, garabateados, había símbolos retorcidos y alucinantes. En el atrio, encontraron el origen de la llamada de socorro. Desplegados por cadenas oxidadas, un coro de astrópatas colgaba del techo. La sangre de innumerables heridas y sus entrañas colgantes goteaban al suelo, sus rostros paralizados en un rictus de agonía, sus bocas tapadas con el alambre metálico que les colgaba de la nuca. La dama inquisidora negó con la cabeza. Un culto al dolor, entonces. Solo otra de las innumerables formas en que los adoradores del archienemigo practicaban su vil fe. Suspiró. Las vil decoraciones explicaban el porqué de la insurgencia, pero no el cómo ni el porqué.
Las atrocidades asaltaron los sentidos de la dama inquisidora, pero ella las ignoró sin mucho esfuerzo. Sus guardias vestidos de negro no eran la excepción. La habían acompañado durante 20 años, presenciando el caos en todos sus matices. Esto no era nuevo para ellos, y lo quemaron todo, mientras el lanzallamas de Arken escupía una llama purificadora. Libera a los supervivientes de su sufrimiento. Los habían empalado, abandonados a su suerte, hundiéndose en los postes de metal durante varios días. No había esperanza para ellos, salvo al lado del emperador. Debemos seguir adelante. Susurrando oraciones, sus Kasrkin se pusieron manos a la obra. Los residuos psíquicos se retorcían debajo de ella, llamándola. Algo anda mal aquí, pensó. ¿Dónde están los demás cultistas? Estaba segura de que esta sería la zona más vigilada de la ciudad. Entonces, una espada roja se deslizó en su mente. Dolor. Dolor cegador. Cayó de rodillas, y la servoarmadura agrietó el mármol. Liberando su aura, dejó que su alma la recorriera, luchando contra los susurros insistentes y enloquecedores. Sus Kasrkin gritaron, protegidos del peor dolor por sus mentes embotadas y sus glifos protectores. Abajo. Tenemos que seguir adelante. Gritó. Se pusieron de pie a toda prisa y registraron la mansión buscando un pasaje. El caos reinaba, las paredes bullían con él. Date prisa. Encontré algo. Bramó Seth. El hombre enorme forcejeaba contra una enorme estantería, con los músculos tensos bajo la armadura. ¡Ay!, gruñó, hay una puerta aquí atrás. Apártense. Al activar su espada de energía, el arma cobró vida con un crujido, y arcos de relámpagos recorrieron la hoja grabada. Destrozó la estantería y la puerta de adamantium forjado que se encontraba tras ella. Una escalera de piedra serpenteaba hacia profundidades desconocidas, iluminada por débiles antorchas. Síganme. Rápido. Las voces en su cabeza volvieron a aumentar, susurros ahora plenos, cargados de odio y blasfemia incomparables. Las luces de sus cañones infernales se encendieron, escudriñando las estrechas paredes de la escalera. Un cultista los esperaba al pie de la escalera. La inquisidora se abalanzó sobre él y lo atravesó, golpeándolo con la empuñadura de su espada en el pecho. Una puerta se alzaba tras él, sellada herméticamente con un garabato indescifrable. El cadáver, agitado, seguía clavado en su arma. Un glifo giró a sus pies y la lanzó hacia adelante. La puerta se hizo añicos, y fragmentos de metal al rojo vivo se esparcieron por la habitación. Figuras vestidas de azul formaban un círculo, sus bastones resonaban contra el frío suelo de piedra en perfecta armonía. Un cántico demencial brotaba de sus gargantas desamparadas, alimentando a la figura retorcida en el centro de su ritual profano. La realidad misma se desmoronaba, haciéndole dar vueltas en la cabeza. Se lo quitó de encima, enseñando los dientes mientras susurraba una ferviente plegaria. El cadáver se deslizó de su espada, y la dama inquisidora se puso manos a la obra. Purificar a los infieles. Los gritos llenaron la cámara de techo bajo. Su pistola infernal destrozaba a los hombres mientras su espada de energía los hacía picadillo. Las armas infernales y el lanzallamas pesado de Arken se encargaron del resto, eliminando a los que no alcanzó y limpiando el suelo de toda mancha. Para la lastimosa criatura del centro, la dama inquisidora le clavó la espada en el corazón, inmovilizándolo contra el suelo y poniendo fin a sus horribles espasmos. Su cuerpo ya mostraba signos de una transformación deplorable. Uñas convertidas en garras y zonas de piel que brillaban con un azul antinatural. Intentaban invocar a un demonio. Gracias al emperador llegamos a tiempo para detener su ritual. Algunos de sus Kasrkin vomitaron, incapaces de soportar el hedor nauseabundo y la absoluta vileza de la habitación. Seguramente todos sufrirían pesadillas en las próximas semanas. No podía culparlos. Su propio estómago se revolvió ante la atmósfera sofocante. Tonto. Graznó una voz débil. Su pistola infernal giró bruscamente, apuntando al origen del ruido. Un cultista herido se aferró a sus entrañas. La carne se desprendió de su cuerpo y se amontonó en el suelo. Solo alguien tocado por el caos podía hablar y soportar tal agonía. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde está el regimiento de la guardia que estaba estacionado aquí? Preguntó la inquisidora, avanzando hacia el cuerpo destrozado. Él solo rió entre dientes, perdido en su locura. Un sordo estruendo sobre sus cabezas sacudió el polvo del techo. La explosión debió de ser tremenda para alcanzarlos en este santuario profano. Pues, dijo el lunático con una sonrisa pútrida en el rostro, ya llegaron. Tal como dijo que llegarían. Basiliscos, Siseoda Ron. Capítulo 15.
Purgar a los inmundos. Nunca te interpongas entre la dama inquisidora y su presa. Nunca te interpongas entre el soldado Yan y una buena pelea. Nombre designado Amat, asesino del sagrado templo vindicaré. Los cultistas se desbandaron tras una hora de lucha sostenida. No estaban entrenados y, a pesar de contar con abundantes armas de calidad imperial, se derrumbaron bajo el peso del asalto goadiano. Se dispersaron y huyeron, donde los exploradores se alegraron de abatirlos. La facilidad del combate desconcertó a Yan, pero, aparte de sufrir una migraña terrible durante unos minutos, la limpieza transcurrió sin incidentes. Hasta que comenzó el bombardeo. ¿Oyen silbidos?, preguntó Kaolin, mirando a Ross y Yan desde su ventana. Ross se encogió de hombros, pero el estómago de Yan se encogió, y su aura gritó peligro. Al fin. Gritó, lanzándose sobre ellos, envolviendo a los robustos boadianos en sus brazos. El techo implosionó, y el mundo fue una conmoción de dolor y ruido blanco. Un grito fue lo primero que oyó por encima del gemido palpitante que resonaba en sus oídos. Un trozo de pared había caído sobre ellos, un peso opresivo que los inmovilizó contra el suelo. Canalizando su aura hacia sus brazos, Yan se quitó el rococemento de encima, empujándolo a un lado mientras se levantaba. ¿Están bien?, exigió. No respondieron, con las cabezas colgando y rodando por el repentino golpe. Jorvis gritaba algo, pero ella no estaba segura de qué era. Mael hizo todo lo posible por mantener la compostura, arrastrándose por el suelo para recoger sus armas. Un trozo de pared había aplastado la cabeza de un Wodian, esparciendo cerebros por el suelo a su alrededor. El segundo proyectil impactó contra la arena, lanzando nubes grises al aire y cubriendo las paredes con metralla. Kaolin y Ross se abrazaron, presionando sus cabezas contra el suelo ensangrentado. A su alrededor, las paredes se tambalearon y se estremecieron bajo la descarga. «Fuera de aquí». La miraron con la mirada perdida, balanceándose con las manos apretadas contra los oídos. Señaló las murallas, que se estaban partiendo a medida que más proyectiles impactaban en la ciudad. «Se derrumba», gritó. Echándose a sus amigos al hombro, se dispuso a marcharse, antes de que otra salva impactara en la ciudad. El ruido era tremendo, un estruendo estremecedor de graves ensordecedores. Yan nunca había oído nada igual. Un trozo de escombro atravesó a Esbir. Gimió, mientras la metralla sobresalía por debajo del borde de su armadura antibalas. Apretando el puño contra su cuello, lo arrastró lejos de su desmoronada cobertura. Jorvis siguió su ejemplo, empujando a los boadianos hacia un edificio contiguo, por si les servía de algo. Gritó y bramó, empujando a los que eran demasiado lentos o estaban demasiado conmocionados para moverse de inmediato. ¿Qué demonios es eso?, susurró Yan, apretando los dientes mientras llevaba a sus amigos a un lugar seguro. Su lugar de descanso temporal se derrumbó tras ellos, aplastando a 3 más del pelotón Gamma. Jorvis se libró justo a tiempo, alejándose de las ruinas. El zumbido en sus oídos se apagó, y las primeras palabras que escuchó fueron gemidos, gritos de angustia. La rabia la invadió, sus ojos brillaron de rojo. Indefensa. Tan jodidamente indefensa. ¿Qué está pasando, en nombre del trono dorado?, gritó alguien. Basiliscos. Espetó Jorvis. No tenemos basiliscos, gritó Kaolin. Maldito idiota, exclamó el sargento, dándose una palmada en la parte trasera del casco. No son nuestros. El guardia se ha vuelto traidor. Oh, mierda, dijo Ross, apoyándose en la pared. Kaolin susurró una oración. Mael hizo la señal del águila, con un rictus de asco recorriéndole el rostro. La microperla en la oreja de Yan crujió. Weiss. ¿Qué está sucediendo? Todo esto es una trampa, santa tierra, soy una idiota. Parecía aturdida. Weiss. Estoy bien, Yan, espetó la microperla. Ahora escucha con atención. Si no nos encargamos de estos basiliscos, estamos muertos. Necesito tu ayuda. Yan se agachó al impactar otra salva. Temblores sacudieron la tierra al impactar los proyectiles, lanzando géiseres de arena al aire. Algunos boadianos gritaron, hundiendo la cabeza entre las rodillas. ¿Qué puedo hacer? Paso por aquí en el espíritu. Estén preparados. Descarga. Trueno. Estos no son sonidos a los que esté acostumbrado. El siseo de un pincel contra un lienzo vacío, el ladrido agudo de un rifle de éxito. Son sonidos a los que está acostumbrado. La dama inquisidora no vivía en el campo de batalla, no buscaba el conflicto abierto. Ahora se encontraba sobre ella, el estruendo de enormes armas entonando una canción de muerte. Sin embargo, el soldado Yan seguía vivo.
Podía percibirlo a través de la neblina gris que se enroscaba en la ciudad, desprendida por el bombardeo. Era un faro, una explosión de color impresionante entre el roco cemento apagado y la arena desolada. Su asalto a la ciudad había sido glorioso de presenciar. Luchó como si estuviera poseída por el espíritu del mismísimo Dios Emperador. Pero el bombardeo le preocupó. No le ordenaron mantenerla con vida. Le ordenaron que le brindara clemencia si caía en el caos. Sin embargo, si no hacía nada, la descarga la haría papilla, a pesar de sus increíbles habilidades. Las armas estaban lejos, pero aún así podían caer presa de su rifle. La distancia no era el problema. Vacilación. Deliberación. ¿Desafiando órdenes? En realidad no. Las probabilidades de que se convirtiera eran mínimas, aún menores considerando los minutos que tomaría lidiar con esta amenaza. La dama inquisidora confiaba en él. Sus métodos eran propios. Se giró, alejándose de la ciudad. La línea de basiliscos se agazapaba a pocos kilómetros de distancia, desfigurada por los guardias que se habían alejado de la luz del emperador. Repugnante. Aborrecible. Y muy muerto. No tenía suficiente munición para destruirlos a todos, pero podía ralentizarles el paso considerablemente. Comenzó su plegaria al espíritu máquina dentro de su rifle de éxito, implorando su ayuda en su tarea. Sus labios temblaron con el conjuro. Las palabras permanecieron silenciosas bajo su máscara de calavera blanca y rígida. Las letanías mantuvieron su mente concentrada. No necesitaba decirlas. Simplemente lo ayudaban. De todos modos su puntería era perfecta. Y con su ira guiando mi mano, así será. Terminó, aquietando su corazón. Su dedo apretó el gatillo, y la muerte llenó sus oídos. La culata golpeó su hombro, el rifle silbando y chirriando. Derramó humo al expulsar el casquillo. Un proyectil turbopenetrante impactó en su objetivo, atravesando el casco metálico del Basilisk, atravesando al traidor que se encontraba en su interior y el depósito de munición en la parte trasera del vehículo. Estalló como una fábrica de Prometeo, escutiendo fuego por su largo cañón, que se agrietó y se dobló bajo el calor incesante. Que el emperador te conceda la absolución. Otra bala entró en el rifle, fijada en su sitio por una mano experta. Reajustó la puntería, con la mira suspendida sobre la siguiente pieza móvil de la batería. A través de la mira, vio la confusión del enemigo. Desorganización. Miedo. Sonrió, sus dientes brillantes se perdieron en el mundo. Clic, el gatillo chasqueó. Boom, el rifle rugió. Que el emperador te conceda la absolución, dijo Amat. Observó cómo los frutos de su talento se convertían en llamas purificadoras. Pronto, su mirada volvería a centrarse en el soldado Yang Xiaolong. Pero por ahora, disfrutaba de la simplicidad de su tarea. Estaba haciendo buenas obras en nombre del emperador. Y por el trono dorado, era divertido. Yang saltó para aceptar la mano enguantada de Weiss y subió a la parte trasera del In My Spirit. Su motor escupía y gorgoteaba, consumiendo combustible con avidez. Los proyectiles golpeaban la ciudad, una lluvia de acero que estremecía la tierra con una fuerza implacable. «Sargento Jorvis», gritó Weiss. «Reúna a sus hombres y a quienes encuentre y sáquelos de la ciudad. He ordenado una retirada general a las afueras. Preséntese ante el capitán Lilason lo antes posible». Jorvis saludó, con la mano sobre su ojo de metal. «Hágase tu voluntad, mi señora. Y por el bien del emperador, hazlo rápido», dijo Weiss. «Cuídense», gritó Yang a sus amigos, quienes le devolvieron el saludo. «Tú también», gritó Ross, haciendo una mueca de dolor por la herida. Yang los vio agacharse de nuevo en su miserable refugio, viéndola alejarse. Se sintió mal por dejarlos en semejante desastre. «Tengan cuidado, chicos», pensó. «Ya perdimos a Rain hoy». Apretó el puño, clavándose las uñas en la palma. Si tan solo hubiera prestado más atención. Weiss le puso la mano en el hombro. «Tranquilízate, Yang. Tus ojos». Yang respiró hondo a través de su túnica, intentando no inhalar el miasma seco que levantaba la columna de tanques. «Yo, perdí a un amigo en la emboscada», explicó, mirando hacia el páramo que se extendía más allá de la ciudad. «Lo siento. Tengo parte de la culpa. Debí saber que este lugar era una trampa». Superada en la estrategia y la maniobra. Sus dedos se cerraron alrededor de la escotilla del Spirit, y el metal se arrugó bajo su tacto. «Tenemos que averiguar cómo cayeron tan rápido. Siento una mano siniestra en todo esto». Yang se estremeció. «Tienes razón. Toda esta ciudad parece viva, de alguna manera. Como si me respirara en la nuca».
casi como si mi aura se encendiera. Pero diferente. Weiss asintió, sacando unos binoculares de su abrigo. Es tu poder psíquico en acción. Miró a través de las lentes, haciendo una mueca. Lo hablaremos cuando nos vayamos. Yang miró a su amiga la inquisidora. De acuerdo. Permanecieron en silencio un rato. Weiss frunció el ceño pensativa, con el labio mordido y sangrando por la reflexión. ¿Dónde están tus guardias? No se encuentran bien, dijo Weiss, claramente reacio a seguir hablando del tema. Yang intentó algo diferente. ¿Sabes? Me gustaría saber qué pasó en Remnant. Después de, ya sabes. Sorbió. Me fui. Weiss levantó la vista de sus pensamientos. Me encantaría contártelo otra vez, después de que dejemos Hala Prime. Suspiró, quitándose los binoculares y guardándolos en su sitio. Pero te digo esto, no es una historia feliz. ¿Entonces Ruby murió en vano? La calma mesurada de Weiss se quebró por un instante, antes de que el inquisidor volviera a sellar las brechas. No. Exageré. Es solo que, tu funeral no fue el último al que asistí. La ridiculez de la declaración hizo reír a Yang. Su funeral. Weiss fue a su funeral. Metieron mi cuerpo en una caja, me enterraron, y ahora cabalgamos juntos hacia la batalla, como si nada hubiera sucedido. Seguro que podemos hablar de ello más tarde. Supongo que vamos a dar una paliza, dijo Weiss, frotándose las sienes con los dedos. Otro par de proyectiles cayó, ya muy atrás. Ya casi habían salido de la ciudad. Lo siento. Me duele la cabeza. Tuve que lidiar con un asunto desagradable. Demonios. Respondió Yang de inmediato. No sabía exactamente cómo lo supo. La palabra surgió de la nada, una sensación inquietante que se había arraigado en su mente desde que la migraña la había asaltado. Yo, sí. A pesar del dolor, Weiss le dedicó una pequeña sonrisa. A ver, solo una corazonada. Yang asintió. Eres una psíquica muy poderosa. En cuanto salgamos de Hala Prime, empezaremos tus lecciones de verdad. Por ahora, necesitas controlar tus impulsos y emociones. Así que vamos a dar una paliza. Weiss revisó su pistola, observando los bordes macizos y esotéricos, y los sellos de pureza ondeantes. Sí. Lo somos. Pero si te dejas llevar por la ira, los basiliscos serán el menor de nuestros problemas. Prométeme que eso no pasará. La desesperación en sus ojos hizo que Yang se detuviera. Le dio una palmada en el hombro a su amiga, y su mano resonó contra las placas de ceramita pulida. Lo prometo, dijo ella sonriendo. Bien. En realidad, no perseguimos al basilisco. Esa tarea recae en el teniente Varo y su armadura. Vamos a encontrar a su líder. Necesito interrogarlo. Entonces, ¿no puedo romperle la cara? No. No hasta que termine con él. ¿Y cómo sabré quién es su líder? Se burló Weiss. Siempre son los más grandes, los más asquerosos o los más ruidosos de su clase. Así son los herejes. Yang rió, aunque la fe de su amiga le puso los pelos de punta. Descartó la fe de su amiga, apartando el pensamiento de su mente. Por ahora, esperaba con ansias la siguiente pelea. Tras lamentar su inutilidad bajo el bombardeo, se sintió bien salir al encuentro del enemigo. Espero que Gamma esté bien. Weiss habló a través de su microesfera, ordenando a los tanques que se pusieran en formación de chevron. Aquí vamos, Yang. Mantente cerca del espíritu y mantén tu aura alta. Si uno de esos basiliscos decide dispararnos a nosotros en lugar de a la ciudad, Cabloye. Lo entiendo. Desenvainó su espada de energía, activando la hoja con un toque de su runa de activación. El arma cobró vida, siseando con fuerza destructiva. Golpear cosas siempre era divertido, pero la espada le estaba empezando a gustar. Weiss hizo lo mismo, desenvainando su elegante espada de doble filo mientras sus labios temblaban en oración. Con una agilidad engañosa para vehículos tan robustos, la armadura elodiana se acercó a la primera línea de basiliscos. Yang arrugó la nariz. Incluso con la velocidad de su avance, que le azotaba el pelo, la corrupción de los vehículos de los traidores llegó a su olfato. Aceite quemado, ozono y el hedor a hierro de la sangre enturbiaban el aire, acompañados del dulzón y cuajado aroma de la muerte. El espíritu disparó, estremeciendo a los dos amigos hasta los huesos. El hedor a cordita les llenó las fosas nasales, y uno de los basiliscos se desplomó bajo la fuerza del golpe. La metralla llenó el aire, dispersándose ante una bola de fuego naranja y floreciente. «Muy bien», gritó Yang, blandiendo su espada contra el enemigo. Weiss sonrió, meneando la cabeza bajo su sombrero de ala ancha. Yang, recuerda, su líder vive. Todos los demás mueren. Libera tu aura.
No te preocupes de que nadie te vea. Yang sonrió, apretando los puños. Reina de hielo, no tienes idea de cuánto tiempo he esperado para hacer precisamente eso. La columna se dispersó, y cada uno de los 10 tanques azotó las baterías de artillería con una salva de fuego triunfal. El ruido era tremendo, pero cada cañón le sonaba glorioso a Yang. Coronaron una pequeña duna, revelando una columna de tropas que avanzaba, desembarcando de quimeras mutiladas. Al menos 200 guardias traidores se lanzaron a la carga para apoyar sus piezas de artillería. Los uniformes de faena gris claro ondeaban al viento, con los rostros ocultos tras gruesas máscaras de cuero. Horribles símbolos se extendían sobre sus ropas, y sus armas portaban bayonetas soldadas con chatarra. Había muchas tropas. No siento a su coronel, murmuró Weiss. No creo que esté con ellos. Pero no podemos dejarlos solos, dijo Yang, amartillando a Enver Celica. ¿Qué tal Freezerburn, por los viejos tiempos? Rió Weiss. Hagámoslo. Agachándose en la torreta del Spirit, activó su microperla. Teniente Varo, tenga en cuenta que mi representante y yo nos enfrentamos a la infantería hereje a pie. De caza a todos los basiliscos traidores y espere nuevas instrucciones. Hagámoslo, dijo Yang. Estoy sonriendo como una tonta, sin duda. Pensó. Se siente también volver a luchar junto a Weiss. Le permitió olvidar los demás sucesos del día. Saltaron del tanque y se detuvieron ante la infantería que avanzaba. Una nube de polvo se arremolinaba tras ellos, tan gris como sus uniformes. Al ver a las dos mujeres, la primera línea abrió fuego. Un fuego láser abrasador pasó silbando junto a ellas, sin intimidar sus largas zancadas. Weiss siseó una plegaria y señaló debajo de los soldados. Con un tufo de ozono, un enorme glifo azul hielo cobró vida bajo sus pies, congelándose en una masa sólida de hielo. Yang se quedó boquiabierta. El glifo hechizo tenía casi 600 yardas de ancho y estaba plagado de agujas heladas, muy por encima de todo lo que Weiss, de cualquiera era capaz de hacer en Remnant. Ni siquiera usó su polvo. ¿Es esto lo que puede hacer una psíquica? Me impresionas, Weiss. Supongo que esto significa que tendré que esforzarme igual de duro. Tu turno, Yang. Sin perder tiempo en obedecer, Yang se lanzó al aire con Enver Celica, volando cada vez más alto con cada ráfaga consecutiva. Se elevó sobre el enemigo, a decenas de metros de altura, danzando entre la tormenta láser carmesí que llenaba el aire, buscando la muerte. En la cima de su ascenso, cayó, acelerando a la velocidad del rayo con su aura. Canalizando su aura hacia su espada de energía, su cabello estalló en llamas, sus ojos brillaron carmesí, y Yang golpeó el centro del hielo con todas sus fuerzas. Explotó. Fragmentos de hielo vítreo desgarraron a las fuerzas del caos más cercanas con una furia implacable. Los traidores se desmoronaron bajo la descarga, destrozados por miles y miles de fragmentos afilados como cuchillas, estallando en una neblina de sangre. Su aura hirvió el resto del hielo, cegando a todo el grupo del caos con una nube de vapor. Su microperla crepitó. Yang, sal de ahí. Exclamó Weiss. Quería quedarse, descuartizar a los supervivientes con su espada, aplastarlos con Enver Celica, pero hizo caso a las palabras de su amiga. Con un salto y una explosión de su aura, se deslizó por la arena junto a Weiss. ¿Qué pasa? Dijo jadeando. Usar el aura con tanta imprudencia era su punto fuerte, por agotador que fuera. Y desde el marine traidor, nunca había invertido tanta en un ataque. Bueno, dijo, alzando su pistola infernal, practiquemos un poco el tiro. Yang sonrió y se descolgó el rifle láser. Dispara, seguro que le das a algo. La nube de vapor se disipaba rápidamente bajo el calor implacable del sol, pero era demasiado densa para que los soldados del caos pudieran ver a través de ella. Abrieron fuego, lanzando lanzas rojas de luz y ráfagas anaranjadas de fusión contra la nube. Surgieron explosiones y nubes de arena gris ceniza, acompañadas de gritos de pánico. Yang vació los 150 disparos de su rifle láser en segundos, apretando el gatillo hasta que el cañón expulsó gas inerte. Expulsó la celda de energía, llenó una nueva, reanudando su mortífera ráfaga de fuego láser. Los disparos de Weiss eran más lentos, pero cada siseo crepitación, explosión de la pistola infernal dispersaba fragmentos de cultistas por el desierto. El sonido de la armadura eloriana destrozando a los basiliscos resonaba tras ellos, grandes llamas floreciendo en la arena. Los últimos restos de la niebla helada se disiparon, revelando los restos dispersos y destrozados de la infantería traidora. Solo quedaban unos 20 soldados. Sangre y negros pozos de arena quemada cubrían el suelo donde una vez estuvieron 200 hombres.
Formamos un gran equipo, ¿verdad? Dijo Yang. Weiss asintió. ¿Cómo hiciste ese enorme glifo de hielo sin polvo? Preguntó Weiss, frotándose el puente de la nariz mientras observaba a los supervivientes. A ver si lo adivino, luego. Correcto. Lo siento, dijo Weiss con una leve sonrisa. Levantó un brazo para señalar a uno de los supervivientes. Tenemos asuntos más importantes que atender. Necesitamos a ese capitán. ¿Cómo puedes saber que es un capitán? El casco con púas. Yang entrecerró los ojos. Parece bastante puntiagudo. Podría saber dónde está su coronel. El hombre en cuestión se tambaleó e intentó recoger su espada sierra, aturdido por el repentino y furioso ataque. Avanzando a toda velocidad, Yang despachó a sus camaradas con facilidad. El capitán forcejeó con desesperación, blandiendo su arma hacia Weiss. Con una rápida estocada de horror que se le clavó en el corazón, Yang creyó que el golpe iba a acertar. No lo hizo. Weiss atrapó la zumbante hoja de sierra con la palma de la mano, y su aura blanca como la nieve la detuvo. La aplastó entre los dedos. El capitán abrió los ojos de par en par, lleno de miedo. Su mano giró, cubriéndole el rostro por completo. Pierde la razón. Gritó el guardia traidor tras su máscara, agitando los brazos y temblando mientras Weiss le saqueaba el alma. El sello de uno de sus tubos de respiración se rompió, derramando icor anaranjado sobre la arena sedienta. Ella le aplastó la cabeza, dejando que el cadáver se desplomara en el suelo. ¿Algo bueno? Conseguí lo que quería, pero no son buenas noticias. Su coronel llegará pronto, con algunos tanques y el resto de las fuerzas de defensa de Israel pisándole los talones. Yo digo que lo atrapemos y los bombardeemos desde la órbita. Yang no sabía cuántos Freezerburns más de ese tamaño le quedaban. Ese es el plan. Haré que Ira ordene la retirada. Vigila esa cresta, respondió Weiss, señalando una duna alta a 1 milla de distancia. Yang asintió, crujiendo el cuello y recargando su rifle láser. El campo de batalla humeante la rodeaba, con el olor a descomposición impregnando el aire. Vaya. No recordaba haber luchado así en Remnant. Nunca había habido tantos, ni tanta muerte. Al patear un cuerpo, comprendió por qué a los ciudadanos del imperio les resultaba tan fácil deshumanizar a sus enemigos. Un cadáver presentaba heridas de hielo derretido, el rostro retorcido en la forma de un córvido. Las mutaciones que presentaban estos hombres iban mucho más allá de los rasgos naturales de los faunos. Más allá de cualquier rasgo que deba llevar la piel mortal. En Remnant, siempre había algo de humanidad en aquellos contra los que había luchado. Aquí, las cosas eran simplemente diferentes. Es un lugar donde viven las pesadillas, babeando y sedientas de sangre en cada corazón que rezaba a dioses repugnantes, inimaginables, pero muy reales. Se estremeció. Los últimos basiliscos murieron, aplastados por los constantes bombardeos de la armadura elodiana. Intentaron huir, pero no pudieron escapar de los elodianos, más maniobrables. Un estruendo a lo lejos la sacó de sus pensamientos. El enemigo había llegado. Weiss. Dijo Yang, señalando el blindaje que se acercaba con un ruido sordo. Un tanque estaba adornado con trofeos diversos y cubierto de apéndices grotescos. Extremidades de cangrejo rotas, plumas negras como la tinta y piernas humanas con pezuñas brotaban del casco, atrofiadas y retorciéndose. Le dio asco, pero Yang estaba dispuesta a apostar que allí estaba el coronel. Correcto. Teniente Varo, nos encontramos. Dirige todo el fuego a los blindados enemigos y no, repito, no destruyas el tanque líder. Yang se preparó para el contraataque. El rugido de los motores de los blindados aliados se intensificaba a medida que se acercaban los tanques, con los cañones ennegrecidos por el uso. Abran fuego. Una vez más, el ensordecedor estallido de los cañones resonó en sus oídos, guturales y desgarradores. Los proyectiles que regresaban pasaron zumbando junto a ellos, impactando el desierto en nubes de arena gris. Weiss, ¿cuál es tu plan? Atrás. Su servoarmadura zumbó al avanzar, justo en la trayectoria del tanque que se aproximaba. Unas botas negras como el pecado y forradas de plata pura se clavaron en el suelo, sujetándola. Desactivó su espada, guardó sus armas y alzó los brazos. El aire cobró vida, rebosante de energía psíquica invisible. El olor a ozono regresó, ahora rancio y empalagoso. Esta es la disformidad, comprendió Yang. Así se siente. Su hombro se calentó bajo su hombrera manchada de arena y sudor. Tenues destellos de luz dorada brillaban a través de la túnica. Las manos de Weiss se partieron, tirando contra una fuerza invisible.
El abominable tanque del coronel se partió por la mitad, y gruesas placas de acero se desprendieron como piel muerta. Su motor, liberado de su carcasa, cayó al suelo, escupiendo llamas y combustible. Sus orugas se quebraron bajo la fuerza, deteniendo el tanque y dejando expuesta a la tripulación. Al soltar la disformidad, Wei se tambaleó por el esfuerzo del hechizo. Al sujetarla, Yang dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sí, respiró hondo. Sería muy amable, Yang, dijo Weiss, señalando el tanque. 2 regueros de sangre le manaban de la nariz, manchándole los labios. Tranquila, Weiss. Respira. Voy a por ese cabrón. Al acercarse a los restos, la tripulación, lo suficientemente consciente como para apuntarla, disparó. Solo 2 balas impactaron, y ella las rechazó con su aura. Su rifle láser silbó, silenciando a la tripulación. El propio coronel retrocedió hacia los restos en llamas del tanque, alejándose a toda prisa del soldado de cabello dorado que tenía delante. Su piel se estaba llenando de escamas, mientras que las lesiones supurantes derramaban licor negro sobre su piel escamosa. Casi ahogándose con el olor, Yang lo agarró del cuello. Él intentó decir algo, pero ella le dio un puñetazo en la cara antes de que pudiera articular palabra. Eso es por Rain, imbécil. Le dio una patada en la ingle por si acaso. Lo levantó de nuevo, y lo mantuvo a distancia, para que no le ensuciara el pelo, lo llevó hasta Weiss. Un traidor imbécil, como se le ordenó. Lo tiró al suelo, aplastándole la cara contra la arena con el tacón de su bota. A su alrededor, la batalla seguía rugiendo, los tanques intercambiando disparos mientras nubes de polvo se extendían sobre las dunas. No le diré nada a alguien como tú, dijo el hombre. Su voz era antinatural, como el sonido de la carne desprendiéndose bajo la presión de la lija. Vete a la mierda con tu preciado dios cadáver, puta. Chilló. Weiss rió, con la misma vivacidad que en Remnant. En verdad, eres la criatura más estúpida que tus oscuros amos me han enviado. ¿Sabes quién soy? ¿Alguna zorra marchita que salió arrastrándose de su agujero? Espetó. Respuesta equivocada, dijo Weiss, machacándole los dientes podridos con el pie. Escutió un líquido negro, derramando marfil roto sobre la arena. Soy la dama inquisidora. Ante eso, sus ojos legañosos se abrieron de par en par. El pánico lo invadió, haciéndole agitarse y retorcerse bajo el agarre de Yang. Y estás muy equivocado sobre lo que va a pasar a continuación. No voy a hacerte preguntas. No voy a interrogarte. Voy a tomar lo que quiero. No hables de tu lealtad. Ella sostuvo su mirada por un segundo entero antes de frotarse sonriendo. Ya te he quitado todo lo útil. ¿Qué? Maulló. No, eso es imposible. La espada de poder de Weiss le atravesó el corazón y murió. Yang dejó escapar un largo suspiro. Por fin. Lidiado. Se alegró de que hubiera terminado, pero ver a Weiss trabajar era inquietante. ¿Sabía algo? La mirada de Weiss se movía de un lado a otro y volvió a morderse el labio. Bastante. Espera. Es mucho. Yang asintió, entregándole la cantimplora a su asediada amiga. Gracias, dijo, bebiendo a raudales. Parece que uno de los señores de la guerra de Abaddon ha sorteado las defensas cadianas. Tiene planes que podrían inclinar la balanza de la 13ª cruzada a favor del archienemigo, fácilmente. ¿Qué dices ahora? Preguntó Yang. Eso sonó mal. Muy mal. Weiss no respondió de inmediato, sino que se metió la microperla en la oreja. Teniente Varo, sáquenos de aquí. Nos vamos. De vuelta a los módulos de aterrizaje lo antes posible. Weiss, ¿qué pasa? Se llama Josepus el corruptor, maldita sea, debería haberlo imaginado. Se giró hacia Yang, quien tenía la mirada perdida. Es un sembrador de conspiraciones, poseedor de un carisma sobrenatural y una mente dominante. Sin duda, está detrás del caos que desgarra el segmentum. Weiss hizo una pausa, secándose la sangre que le emanaba de la nariz. Debería haberlo sabido. Simplemente no sabía que fuera capaz de operar a tal escala. ¿Y cómo se supone que ayudará a Abaddon? Preguntó Yang. Por lo que sé, planea ahogar a los Khazars de Cadia bajo miles de millones de conversos de corazón negro. Y creo saber a dónde se dirige ahora. Weiss levantó la vista y se encontró con la mirada de Yang. La desesperación y el agotamiento opacaban sus brillantes ojos azules. Yang colocó una mano sobre su considerable hombrera, haciendo todo lo posible por animar a su amiga. Bueno, vamos a darle una paliza. Weiss negó con la cabeza y sonrió. Imbécil. Subieron al Spirit y regresaron a la zona de aterrizaje a toda prisa.
Al acercarse a la ciudad, pasaron por una pequeña colina y, por alguna razón, Yang creyó sentir una mirada observándola. Todo este asunto de los psíquicos la estaba afectando.